Bueno, esta charla, como ustedes saben, primero darles la bienvenida, espero que me escuchen bien, yo sé que estoy un poquito a contraluz, pero acá lo más importante es lo que vamos a ver en la presentación. Esta charla se trata sobre el tratamiento mediático de la violencia intrafamiliar en este como suerte de realidad paralela que estamos viviendo a partir del confinamiento, pero yo voy a partir como algunos que me consultaban por la charla, les comenté por correo, por inbox, por Instagram, por Facebook. Voy a partir de un marco bastante general, voy a partir hablando de conceptos que nos van a llevar a entender la violencia simbólica y a partir de eso también el rol de los medios de comunicación en esta pandemia, concretamente en el tratamiento de la violencia. Pero lo primero es presentarme. Bueno, la Lore ya leyó mis títulos, lo que me hacen sentir los 41 años con mucha presión. Pero como muy bien decía Loreto, yo soy periodista de formación de base y tengo un doctorado en historia, pero la mención que hice fueron los estudios sociales, y ya van a entender por qué y cómo me acerqué justamente a los estudios de género. Y trabajé hartos años, hace muchos años, pero hartos años en el Departamento de Prensa y Televisión Nacional en Santiago, entonces me desempeñé también como reportera, como periodista, en el fondo del otro lado, no vinculado a la docencia. Y luego fui jefa de marketing, hartos años en la Católica de Valparaíso, así que me tocó ver justamente todo el tema de la inversión publicitaria y de los spots y de los afiches y etcétera que hacía la universidad. Y de un tiempo a esta parte estoy dedicada a la docencia en distintas casas de estudio, principalmente acá en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también en la Universidad de Playa Ancha y en la Católica de Valparaíso, que es mi alma mater, donde hago clases en posgrado. Y el proyecto que me roba el alma, y por ahí vi a mi gran amiga y compañera, ¿verdad?, Karen Trachtenberg, es Región F, que es un programa que hacemos con Karen, con Loreto, con Jan también, que me acompañan a través de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, que son entrevistas que aparecen cada 2 semanas a mujeres líderes de la región que tienen obviamente una mirada de género, y además que me parece que no es menor, soy también mamá de la Alegra, de la Gracia y de Vera o Piera, así que al final de esta charla pueden votar cuál nombre les gusta más, y para desde ya romper los estereotipos, yo no me veo como en la foto de arriba, yo me veo como en la foto de abajo en este momento, ¿ya? Así que para que desde ya seamos body positive, no se nota en esta toma, pero básicamente parezco una pelota, ¿ya? Pero estoy feliz por eso. Bueno, y como ahí también se señala, mi línea de investigación precisamente es la representación social y el género. Como les decía, quiero partir un poco contextualizando cómo llego a los estudios de género y cómo empiezan a aparecer en mí estas inquietudes, y cómo también se va entrenando el ojo para empezar a detectar cosas que a veces son muy sutiles a partir de los mensajes que recibimos por los distintos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet sobre todo, también incluso redes sociales. Cuando yo, como me gusta declarar, me pegué en la cabeza porque no sé en qué estaba pensando y comencé a hacer el doctorado cuando tenía una hija de 3 años y la otra de 1 año, una decisión muy inteligente de mi parte. Y llegó el momento de investigar, de elegir mi tema de investigación doctoral. Me acuerdo que el profesor Eduardo Cavieres, a quien respeto mucho, Premio Nacional de Historia, nos dijo: no descubran acá la pólvora, la idea es que en el fondo la investigación doctoral sea algo primero que les apasione, porque 4 años investigando no es menor, y segundo también que sea algo que sea fresco, que renueve de alguna otra manera, en mi caso, lo que era la investigación historiográfica. Entonces la invitación fue como a buscar fuentes que no fueran las típicas fuentes historiográficas, digamos, que generalmente se consultan ya en los estudios más clásicos dentro de lo que es la historia. Y ahí me acerqué a este señor, que quizás algunos lo conocen o lo hayan oído, que es Roger Chartier, que él dice que lo más cerca que podemos estar de reconstruir la realidad es la representación. Entonces dije, qué interesante estudiar en el fondo a la sociedad, a las comunidades, a partir de cómo se representan a sí mismas. Y así surgió mi primer acercamiento a estudiar la publicidad. Yo siempre que decía qué estaba haciendo en mi doctorado, decía, no, yo estoy estudiando la publicidad como fuente historiográfica. Y la gente me decía, la historia de la publicidad. No es la historia de la publicidad, porque eso está, sino que qué es lo que dice la publicidad sobre las distintas sociedades, los distintos contextos en los cuales empieza a circular. ¿Y por qué? Porque en el fondo la pregunta central que comencé a hacerme es qué es lo que dicen los medios y sus representaciones sociales sobre nosotros, sobre las personas entre las cuales circulan esos enunciados, circulan esos mensajes, y también de alguna otra manera se legitiman y se avalan. Hay varias citas, pero en el fondo me parece súper interesante la reflexión que hace, por ejemplo, Van Dyck, de que, querámoslo o no, estamos tan
tan bombardeados de los mensajes, de los discursos mediáticos, que es una de las principales fuentes, como señala, ¿verdad?, ahí Teun Van Dijk, de nuestro conocimiento, de nuestra ideología, pero también de nuestras actitudes, ¿ya? Las representaciones sociales que circulan a través de los medios de comunicación crean juicios de valor, crean percepciones, ¿verdad? Modelan nuestro horizonte cognitivo, pero también nosotros actuamos en consecuencia. Entonces, no es menor, porque como dicen Moscovici, ¿verdad?, y Odelet, estas representaciones sociales empiezan a naturalizarse. Entonces, como yo siempre les pido a mis alumnos en primer año que se imaginen un iraquí, por ejemplo. Y todos ven lo mismo, y todos ven lo mismo, y todos me describen al mismo tipo, así como con barba, como con una metralla, como con muchos escombros atrás, y eso es porque es la representación social que una y otra y otra y otra vez hemos recibido a partir de los medios de comunicación. Bueno, eso se extrapola a representaciones sociales de las distintas clases sociales, de los distintos grupos étnicos, de hombres, mujeres, de niños, o sea, trabajamos lamentablemente en base a esos mensajes que muchas veces son muy estereotipados. ¿Ya? Y el hecho es que, como también nos dice Nach, históricamente la prensa ha desempeñado un rol muy relevante, casi crucial, ¿verdad?, en lo que son como las pautas de lo correcto y lo incorrecto, de lo políticamente aceptado, ya lo políticamente correcto, lo adecuado, y por lo tanto eso empieza a generar ciertos modelos de inclusión o de exclusión, de endogrupo o de exogrupo, ¿ya? Y de alguna otra manera también empiezan a influir los medios de comunicación en la forma de entender lo que debiera ser, y desde una mirada también sumamente binaria, el comportarse como un hombre o comportarse como una mujer. Y ahí vienen entonces la influencia que tienen los medios, lo que ya les decía, cómo a partir de estas representaciones sociales, que son solo representaciones, pero cuando empiezan, ¿verdad?, a hacer categorías cerradas, cuando empiezan a repetirse en el tiempo, cuando empiezan a legitimarse, a perpetuarse y a ser súper redundantes, terminan convirtiéndose en estereotipos. Y ahí podemos ver, y hay muchos estudios muy interesantes al respecto, de cómo, ¿verdad?, los niños ya desde muy temprana edad, y ahí, bueno, no sé si alcanzan a ver las imágenes que acompañan esta lámina, ¿verdad?, los niños ya desde muy temprana edad empiezan a entender que hay ciertos colores para niñas y ciertos colores para niños, cuando en el fondo los colores son colores, ¿verdad?, que hay ciertas profesiones, es muy loco ver cómo a los niños desde muy temprana edad, si le pregunto a un niño o una niña, por ejemplo, a los 3 años que quiere ser, probablemente va a decir astronauta, pero ya a los 6 años o a los 5 años probablemente ya no va a decir astronauta, porque no hay referentes en estas representaciones, no hay referentes, por ejemplo, femeninos, que tengan que ver, gracias a Dios eso ha ido cambiando, pero en términos generales que tengan que ver con las ciencias, ¿verdad?, que tengan que ver con las ingenierías más duras. Entonces empieza a generarse o empieza de alguna otra forma a compactarse este mundo simbólico al cual hombres y mujeres podemos acceder. Y del otro lado también, porque hay expectativas donde el hombre, por ejemplo, no lo va a hacer bien criando a los hijos, tiene que ser el proveedor, entonces los estereotipos nos van jugando de alguna otra manera o van coartando nuestras acciones, no solamente hacia las mujeres, sino que hacia los hombres también. ¿Qué son los estereotipos de género? Acá me estoy basando y me voy a basar mucho en la página del Observatorio de Género y Equidad, ¿verdad?, que ahí está citado. Son determinadas ideas, pautas y valores que se empiezan a generalizar en función del género y que, como les decía, se empiezan a ritualizar, se empiezan a legitimar, y que lo terrible es que limitan nuestro comportamiento, porque como les decía, no es solamente un tema de percepción, de que, mira, veo esto, sino que yo empiezo a comportarme en consecuencia, a juzgar al otro en consecuencia, y por lo tanto a limitar mi campo de acción. Pero hoy día estamos acá para hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿ya? ¿Cómo definimos violencia? Como cualquier acción o conducta de agresión, y eso es súper importante porque en el fondo cuando se habla de violencia, generalmente uno piensa inmediatamente en la violencia física. Pero cuando hablamos de violencia de género, de violencia en general, pero en este caso particular de violencia de género, estamos hablando de violencia también psicológica, también sexual, también laboral, también económica, hacia las mujeres por la sola condición o por el solo hecho de que sean mujeres. Y ahí es importante entender que eso también constituye una violación a los derechos humanos. Y a partir de lo que son estos distintos tipos de violencia, también existe lo que Pierre Bourdieu, y en eso los medios de comunicación tenemos demasiado que decir, lamentablemente, define como violencia simbólica.
¿Qué es la violencia simbólica? Es esta violencia que se hace a través, como dice el nombre, ¿verdad?, de caminos básicamente simbólicos que se dan a través de la comunicación y del conocimiento. Ahí hay una imagen abajo que no sé si la alcanzan a ver, que es de una película de X-Men, ¿verdad? Que es bastante violenta, pero que en el fondo, ¿por qué pongo estas imágenes? Porque a veces son imágenes que nos llegan y que tenemos súper naturalizadas, que no nos detenemos a pensar, a ver, ojo, orejas, atención, Houston, Mayday, Mayday. Es violento, esa imagen es violenta, ¿ya? Y son imágenes que están digamos, en las gigantografías, cuando vamos a veces, bueno, acá en Viña Valparaíso, no sé si me está viendo gente de otras regiones, pero cuando vamos en la Avenida España, ¿verdad? Bueno, no deberíamos, no salga de su casa, ese es el mensaje también, no salga de su casa, pero me refiero a que están en las lunetas de las micros de adelante, y empezamos a naturalizar estos mensajes que, ojo, a veces vemos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Entonces, se empieza, a partir de esta violencia simbólica, se empieza a generar lo que también Bourdieu llama dominación simbólica masculina, que es, en el fondo, un término que se ocupa para referirse a esta desigual relación de género, que termina teniendo implicancias transversalmente, ya donde se justifica la superioridad del hombre, muchas veces, reitero, a partir de la violencia simbólica, a veces inconsciente, sin que nos demos cuenta, pero empezamos a entender esta diferencia como si fuera natural, ya como que, oh, es natural. Aquí cito a la Claudia Lago y a la Paulina Salinas, si a alguien les interesa los estudios de género, yo les recomiendo que busquen sus textos, sus papers en Google académico, ¿verdad? Ellas dicen, las estructuras de dominación masculina son producto del continuo trabajo de reproducción donde confluyen diversos agentes. Hombres y mujeres también reproducimos, querámoslo o no, a veces inconscientemente, reitero, estas estructuras de dominación simbólica. Pero también no solamente lo hacen agentes, también lo hacen instituciones. Y ahí es donde los medios de comunicación sobresalen por ser, vuelvo a Van Dijk, uno de los principales reproductores precisamente de esta dominación y de estos estereotipos. No sé si alcanzan a ver ahí, pero aquí hay una publicidad que es como de los años 40-50, ¿verdad? La de arriba, bueno, se ve claramente, y la de abajo tiene un mensaje de anclaje, de lectura de foto bastante ilustrativo, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con que una mujer, wow, es capaz de abrir ese ketchup. Una cosa, pero una tarea titánica para lo que se entendía en esa época debía ser la capacidad de la inteligencia y la fuerza femenina. Y como les decía, lo que yo empecé a estudiar fue justamente la publicidad, y empecé a estudiar la publicidad en los albores del capitalismo, de lo que se denomina capitalismo de consumo. La publicidad, digamos, a partir de la primera revolución industrial y aproximadamente hasta 1860-70, era una publicidad súper como de sábana, de texto, como decimos los periodistas, sábana de texto, sin ninguna imagen. Yo siempre le muestro a mis alumnos en publicidad y en marketing las primeras publicidades de Coca-Cola. La Coca-Cola vendía bebida carbonatada con sabor a caramelo, a base de cafeína, que le quitaba a usted, señor, señora, los dolores de cabeza. Ese era un texto, ¿verdad? Y entre 1880, 1890, ¿verdad? Ya dejamos de ver estas sábanas de texto y empezamos a ver esta simbiosis entre texto y imagen, y llegamos, bueno, al día de hoy, donde la Coca-Cola básicamente lo que nos vende no es una bebida, la Coca-Cola nos vende felicidad. Entonces, justamente yo estudié ese cambio, donde se produce la tensión entre la oferta y la demanda, y la publicidad deja de ser una publicidad informativa y pasa a ser una publicidad simbólica. Y yo analicé 30 años de publicidad en la Inglaterra victoriana tardía, una tesis muy larga, pero me empecé a encontrar con imágenes como estas que acá les tengo proyectadas, donde, por ejemplo, si se fijan, vamos entrenando el ojo, los hombres aparecen mostrando los productos, pero usando los productos. El hombre aparece trabajando en la máquina, el hombre aparece afeitándose. ¿Cómo aparece la mujer? La mujer aparece posando. La mujer aparece en una actitud pasiva, ¿ya? Y también yo elegí estas imágenes dentro de muchas otras porque estaban muy de moda los corsets. Y se aparecen estas imágenes de mujeres que son casi anatómicamente, ¿verdad?, imposibles, ¿ya? Donde son mujeres llamadas a la sexualidad y a la procreación. Y a la mujer objeto, a la mujer que posa, ya que es como el gomero, por decirlo de cierta manera, ya. Si se fijan, la figura de reloj de arena, muy típica desde esa época y a veces hasta el día de hoy, ¿verdad?
pechos muy, muy grandes para amamantar, ¿verdad? Una cadera también ancha para procrear, pero si se fijan también una cintura muy frágil, una cintura muy asible, ¿ya? Probablemente estas mujeres, o sea, si uno tuviera efectivamente esa cintura, no podría ni siquiera respirar. Y acá, y con esto termino el tema de mi tesis, pero solamente para que vayamos viendo, acá le muestro uno de mis caballitos de batalla que siempre que tengo que hablar de mi investigación lo pongo, porque esta es una publicidad de las bicicletas Triunfo del año 1906, que dice en el texto lo siguiente: nuestras bicicletas están hechas en una industria donde no existe ninguna empleada mujer, el trabajo femenino y el trabajo bien hecho no van juntos. O sea, la garantía de la buena calidad del producto, en este caso las bicicletas Triunfo, que miren el nombre, Triunfo, ¿verdad?, es que no emplean a mujeres dentro de sus cadenas de producción. Y esto era una publicidad, o sea, esto circulaba, ya nadie se lo cuestionaba. Entonces ustedes me dirán, pero Fabi, Fabiana, perdón, eso era en 1906, eso ya no sucede. Bueno, para muestra, un botón. Estas son publicidades mucho más actuales, donde no voy a comentar mucho, les invito simplemente a que las vean, que les voy a leer la más pequeñita, donde está precisamente una niña, que dice: una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. Aparece, bueno, deja de oler como niñita, huele a hombre, ¿verdad? Porque está mal oler como niñita, ¿verdad? Correr como niñita, pegar como niñita, comer como niñita, ¿ah? También, bueno, el tema de la figura femenina, ya de estos estereotipos. La mujer es madre, y en cuanto a madre, y solo muchas veces en cuanto a madre, se valida socialmente. ¿Ya? La mujer es la que ejerce el rol maternal, incluso en la publicidad, la que alimenta, la que cuida, ¿verdad? Y por último, también en la línea de los corsets que les mostraba hace un ratito atrás, esta modelo, ¿verdad? Arriba de esa tapa, muy sexy, muy sensual, arriba de esa tapa de Victoria's Secret, con proporciones que si esta mujer existiera en la vida real, igual que las Barbie, se caería de cabeza, porque su cuerpo, o sea, su cabeza no es proporcional a su cuerpo. Ustedes saben que si las Barbie fueran personas de verdad, no podrían caminar, se caerían así, porque no son anatómicamente viables, por decirlo de cierta manera. Ahora, no sé si algunos de los que me están viendo les pasó con esto del Día de la Madre, que fue hace apenas 10 días atrás, ¿verdad? Cuando uno se metía a internet y te aparecen, bueno, no sé, aparecen típicos estas ofertas de las distintas cadenas de retail, ¿verdad? De los supermercados. A mí básicamente lo que me ofrecían para el Día de la Madre era lo mismo que dice ahí: me ofrecían ollas, me ofrecían artículos de limpieza, me ofrecían artículos de belleza también, pero era como que yo lo que soñaba para el Día de la Madre era la plancha, que igual me gustaría tenerla en todo caso, pero en fin, la plancha que permite como, así como verticalmente planchar. Ese era como mi sueño, ¿verdad? La aspiradora que se mueve sola por toda la casa. O sea, esos son el tipo de artículos que le ofrecen a las mujeres todavía, ya al 2020. Y yo estudié 1880, 1870, perdón, 1910, entonces como no hemos avanzado mucho. Y después empecé a estudiar el humor, en otra investigación que también terminé el año antepasado, sí. Quise investigar en el fondo cómo era la representación que hacían de las mujeres los medios de comunicación en cuanto a sujetas políticas. Y lo hice a través de la sátira política, y aquí sí que hice un estudio comparativo. Voy a ser muy breve en esto, donde comparé la revista Topace en el año 1935 y el de Clinic en el 2016. ¿Por qué Topace en 1935? Porque fue la primera vez que las mujeres ejercimos nuestro derecho a voto. La primera vez que las mujeres votamos fue en las municipales de ese año, y luego en 1949 llegó el voto universal, el derecho pleno, donde ya pudimos tener acceso a elegir a nuestro presidente, a elegir a nuestros parlamentarios, pero la primera vez que las mujeres votamos fue en 1935. Entonces yo analicé todo el año anterior, y un poquito pasada la teja, ¿verdad?, a cómo era la representación social de la mujer en Topace. Y luego hice lo mismo en The Clinic en el año 2016, que fue la última vez que tuvimos elecciones, ¿verdad?, municipales. Y cuando estudié Topace, ¿verdad?, junto con mis ayudantes de investigación, con tesistas de pre y posgrado, a los cuales les estoy eternamente agradecida, ¿verdad?, Tamara Candia, Francisco Mencenet, la Carola González,
me di cuenta que cuando la mujer hablaba de reivindicación, se despojaba de su cualidad femenina. O sea, la mujer no podía exigir derechos ciudadanos porque entonces dejaba de ser mujer. Esa es la representación que hacía Topacia, en términos muy sencillos. Y también representaba una mujer sumamente superficial, con algunas viñetas donde, por ejemplo, se veía una mujer que le preguntaba, digamos, al señor Topacia o al director del medio, querido director, por favor ayúdeme, no sé por quién votar, no he visto la foto del candidato. O querido señor director, por favor ayúdeme, no sé por quién votar, si por el candidato que le gusta a mi papá o por el candidato que le gusta a mi novio, por favor ayúdeme. O sea, y acá, bueno, yo elegí dentro de las muchas viñetas que analizamos, elegí esta que dice: yo me acuerdo cuando las mujeres formaban la mitad más bella de la existencia y constituían el sexo débil. Entonces las señoras mujeres se casaban por amor, eran excelentes dueñas de casa, se dedicaban a sus labores profesionales y ni fumaban, ni usaban la llave de la puerta de calle, ni hablaban de postulados ni reivindicación. Ya en una clara referencia a lo que ya les decía, que la mujer que se quiere legitimar en cuanto a sujeta política, en cuanto a ciudadana, es como que renunciar a su condición de mujer. Y bueno, después analicé The Clinic, y aquí les traje una selección de algunas portadas del año que nos tocó analizar, y creo que hablan por sí mismas, ¿ya? Comparativamente en cuanto a los indicadores, nosotros nos dimos cuenta que la mujer seguía siendo representada con una violencia simbólica salvaje, como una sumamente superficial, ¿verdad? Como incapaz de tomar decisiones, con la figura, ¿verdad?, de Michelle Bachelet como una persona sumamente consultiva, ¿verdad?, como que el cargo le quedaba como poncho. O sea, esas eran un poco las representaciones que hacía este medio satírico, y me parece que acá la más fuerte es la de la ex ministra Javiera Blanco, ¿verdad?, mostrando su vello público. Me parece que es una imagen sumamente denigrante para una mujer, sea de la ideología o el partido político que sea, porque eso no es el tema de fondo acá. Es muy distinto. Yo siempre, cuando le contaba a mis colegas, incluso sobre todo a mis colegas varones, que iba a investigar The Clinic, me decían: oye, pero The Clinic le pega de capitán a paje, The Clinic se ríe de todo el mundo. Yo decía: sí, pero es muy distinto reírse de, y me van a perdonar, ¿verdad?, el señor Sebastián Dávalo, es muy distinto reírse de Epidemia con aros que mostrar el vello público de una mujer. Creo que ahí hay una dominación simbólica, ¿verdad? Y una denigración clara. Y además también es súper interesante, si se fijan en las portadas que escogí, que al hombre cuando se le quiere ridiculizar, se le feminiza. Se le ponen atributos fisiológicos que son femeninos. Y llegué finalmente, gracias sobre todo a mis tesistas, ¿verdad?, que empezaron como a enterarse de que a la profe Fabi parece que le gustan los estudios de género, entonces empezamos a investigar qué es lo que pasaba con la prensa. Yo acá les tengo algunas imágenes que son de las últimas noticias, ¿verdad? No son del todo actuales, pero son de hace un par de años atrás, donde queda claramente manifiesto en el fondo el tratamiento que tiene la mujer. Vuelvo al tema como mujeres que son políticas, mujeres que están tomando las grandes, o debieran estar tomando las grandes decisiones de los destinos de nuestro país, pero nos preocupan más, ¿verdad?, si mueven o no mueven la colita, cómo son sus piernas, ¿verdad?, o si son o no la mis gabinetes. Y surge entonces la problematización, de cómo son representadas las mujeres hoy en día en la prensa. Y primero tiene que ver con el tema de la invisibilización, porque apenas, como ahí se señala, una de cada 4 noticias tiene como protagonista una mujer, es decir, solo el 25% de lo que nosotros tenemos en nuestro radar de noticias, hay una mujer ahí. Eso también tiene que ver con una estructura, como dice Galton, con un tema estructural, ¿verdad? Porque en el fondo las mujeres no estamos accediendo a puestos de poder. Ahora, cuando lo hacemos muy bien, ¿ah? Y ahí tenemos el ejemplo de lo que ha pasado estos últimos meses con el coronavirus y cómo lo han manejado las líderes femeninas versus personas como Bolsonaro, Trump y otros, ¿verdad? Pero además, cada vez que eran protagonistas de portadas de diario, por ejemplo, en nuestro país, lo hacían por 2 razones las mujeres. O sea, además de ser muy pocas veces protagonistas de la noticia, cuando lo hacían era básicamente por 2 razones. En su calidad de víctimas de delito o siendo cosificadas en la sección de espectáculos, ¿ya? Cosificadas porque en el fondo aparecen como la polola de, la señora de, o algún atributo que tiene más que nada que ver con su cuerpo y no con su intelecto o los logros que están obteniendo. Aquí hay 2 portadas que son del diario La Cuarta, que son portadas que me imagino que muchos de ustedes ya han visto porque han sido muy criticadas y han circulado y han sido muy viralizadas también por redes sociales. Pero que tienen que ver con 2 tipos de tratamiento que se da a la violencia de género y donde están involucradas las mujeres, que es primero el tema del morbo y su anticucho con la polola,
Y también el tema de cómo se exculpa muchas veces o se desvía la atención hacia el agresor. Aquí dice, y el amor y los celos la mataron. ¿Ya? Hasta donde yo sé, el amor y los celos son sentimientos que viven en las personas, pero no tienen corporalidad que permite que cometan un asesinato. Entonces ahí bueno, vamos a ver cómo nos seguimos topando con estas cosas. Y lo que empieza a suceder cuando la mujer está en la prensa con motivo de femicidio, de violencia intrafamiliar, ¿verdad? De femicidio frustrado, etcétera, es que a partir de la violencia simbólica de la cual partimos conversando, valga la redundancia, al principio de esta charla, lo que hace la prensa es cometer una doble victimización o revictimización o victimización secundaria. Si es que hay algún psicólogo escuchándome, probablemente lo podría explicar mucho mejor que yo, porque es un concepto que viene desde la psicología, pero como dice el prefijo revictimización o doble victimización o victimización secundaria, tiene que ver con volver a hacer pasar a la víctima por un daño, ¿ya? Por una segunda victimización, por una segunda agresión que ya no es producida por el agresor original o por el victimario original, sino que por distintas instituciones, y en este caso la violencia simbólica, por los medios de comunicación. Ahora, el femicidio, y dijimos que habían distintos tipos de violencia, el femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo conviviente, y así lo define el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y por lo tanto este delito es la forma más extrema de violencia contra la mujer, que culmina con la muerte de la víctima, ¿ya? Ahora podríamos después discutir, quizás para las preguntas, porque me parece, bueno, el femicidio como delito está tipificado desde el año 2010, ¿verdad? Antes las penas eran otras y era solamente homicidio. Pero claro, también estamos al debe de la legislación, porque aquí, ¿qué pasa con las personas o con los delitos, por ejemplo, en el pololeo, en el noviazgo, cuando las personas no conviven? Y ahí todavía la legislación está al debe. Pero en el fondo, lo que sí es interesante como ponderar es que es el delito más grave que se puede cometer contra una mujer. Y este delito, el más grave, la extrema violencia contra la mujer que atenta contra su vida, ¿cómo es tratado por los medios de comunicación? Así. Aquí estas son tesis de mis alumnas, ¿verdad? Con las que investigamos tanto el tratamiento del caso de Návila Rifo, y también analizamos el tratamiento de toda la violencia de género desde el año 2016 al 2018, en las últimas noticias y en la cuarta. Y estos son algunos ejemplos. Tras 5 años de cacería, detienen en Venezuela al lobito feroz. El lobito feroz, como que esto fuera un cuento entre la Caperucita Roja, ¿verdad? Y el lobito feroz. Tomó jarabe para la tos, se fue a negro y apuñaló a la esposa. Pobre hombre, o sea, él, no fue culpa de él, fue culpa casi del jarabe, ¿verdad? Porque él se fue a negro. Exculpar, como decía, desviar la atención, buscar subterfugio o eufemismos para poder justificar el delito. Y por último, muerte de joven madre de Viña a manos de maldito, tiene de cabeza la policía. Y esto aquí tiene varios elementos. Primero, muerte de joven madre, porque también hay estudios que dicen que cuando hay femicidio, por ejemplo, a la tercera edad, eso ya no es tan noticioso, no es tan llamativo, ¿ya? Pero si es una joven y además madre, porque en el fondo, si ustedes se fijan, cuando hay accidentes o cuando hay homicidios, como que uno no dice, no es que la prensa no dice, muere joven padre. Siempre es como la joven madre, porque la mujer, como decíamos al principio, se legitima socialmente en cuanto a madre, ¿ya? En manos de maldito, ¿verdad? Esta imagen como también como súper, de novela, ¿verdad? El maldito, el lobito feroz, ¿verdad? Tiene de cabeza a la policía. Entonces, cómo se desvía la atención desde el delito, desde la víctima, ¿verdad? Hacia otros factores. Y esto también lo estudió la Claudia Lagos, que hizo una tipificación en el año 2008, muy interesante, que en el fondo acordó que el femicidio era presentado siempre básicamente en 3 categorías. Primero, como drama o tragedia, como algo como esta tragedia griega, como algo que es, ella lo define como
como que no se puede evitar, algo inevitable, un desenlace que es totalmente inevitable, o sea, como pensar que en realidad Romeo y Julieta no podrían haber terminado de otra forma, era lo que tenía que pasar. Segundo, como el hecho sangriento, que tiene que ver con el morbo, entonces ahí viene el detalle en la prensa, no solamente de que la mujer fue asesinada, sino que ojalá detallemos cómo fue cada una de las puñaladas, cómo saltó la sangre, o sea, ojalá sea lo más explícito y morboso posible. Y por último, el femicidio como locura de amor, y ahí tenemos el ejemplo anterior, ¿verdad? Los celos la mataron, la maté porque era mía, ¿verdad? El amor me cegó, entonces está esta suerte como también de romantización del femicidio. Y aquí lo importante, y es quizás una idea fuerza que ojalá se puedan llevar de este pequeño aporte que hace esta charla, es que el femicidio y la violencia de género no es un hecho policial, es un hecho social. Entonces no podemos solamente como periodistas y como medios de comunicación atenernos a tratarlo a partir de los partes policiales o del detalle del delito, sino que hay que darle un contexto mucho mayor y mucho más complejo. En el contexto actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos convoca? Tengo cifras al 15 de mayo, hoy día estamos a 20 y espero sinceramente que no hayan aumentado, pero me imagino que probablemente sí lo han hecho. A la fecha, este año tenemos 16 femicidios consumados y más de 35 femicidios frustrados. ¿Qué es lo interesante y cuál es el análisis que es necesario hacer en este contexto de pandemia? Las llamadas al 1455, que es una línea de orientación, esto quiero dejarlo muy claro, no es una línea de denuncia, es una línea de orientación telefónica, crecieron un 70% en marzo y un 53% más en abril. Y como también fue noticia nacional en Providencia, los llamados a esta línea de ayuda se incrementaron en un 500%, durante la pandemia. Por otra parte, el Fono Familia, que es un fono distinto, no es el mismo 1455, ¿verdad? Que también es un fono de consulta, tampoco es un fono de denuncia, aumentaron 21% las llamadas en marzo y en abril aumentaron un 119%. ¿Ya? Eso es el contexto de lo que está pasando ahora, pandemia. Pero las cifras muestran que desde que empezó la pandemia, si bien, como les decía, los llamados para consultar han aumentado un 119, un 70, un 53, un 20% en marzo y abril, las denuncias por violencia familiar disminuyeron en relación al mismo periodo del año 2019. La Fiscalía Nacional dice, y cito textual, ¿verdad?, que han disminuido entre un 12 y un 20% en relación al mismo periodo del año 2019. ¿Cómo nos explicamos entonces esto? ¿Cómo nos explicamos de que las consultas hayan aumentado exponencialmente y sin embargo las denuncias hayan disminuido? Cito acá a Camila Maturana, abogada de la Corporación Humana, dice, en Chile las consultas y llamados aumentan, pero las denuncias disminuyen. Esto es alarmante porque evidencia los obstáculos o barreras que enfrentan las mujeres para denunciar y pedir protección al poco acceso directo que tienen, y el poco acceso directo, que tienen a dispositivos o canales que han sido habilitados para hacer la denuncia. Y el contexto, como también dice la Red Chilena contra la Violencia de Género, es que, claro, la mujer en este momento está en un espacio de confinamiento, que significa que está en un espacio único con su agresor. Y además está desempeñando una multiplicidad de roles, ¿ya? Las mujeres hoy no solamente tienen que ser convivientes, compañeras, trabajadoras, tienen también que ser muchas veces profesoras y apoyar a los hijos, ¿verdad?, en el quehacer escolar en la casa, ¿verdad? Tienen que preocuparse de las labores domésticas, muchas veces tienen que ser cuidadoras, no solamente cuidadoras de sus hijos, las mujeres también ejercen un rol de cuidadoras de, si hay alguien en la familia de la tercera edad, o alguien que tenga movilidad reducida, o alguien que tenga una capacidad diferente, también esa responsabilidad está recayendo en las mujeres. Entonces, cuesta mucho más denunciar porque estoy en un espacio cerrado, no tengo para dónde escapar con mi agresor, pero además porque también está este sentimiento de culpa, donde si es que yo desaparezco de este núcleo, primero, ¿para dónde me voy? Y segundo, ¿qué pasa con todas estas tareas que están también a mi cargo en este contexto de confinamiento? Y por último, las proyecciones. Según la ONU Mujeres, el confinamiento obligatorio, que todo parece indicar que así va a ser, ¿verdad? Perdón, continúa por los próximos 6 meses, se producirían del orden, según reitero la ONU, de 31 millones de casos de violencia intrafamiliar o doméstica en el mundo. O sea, esas son las proyecciones que se tienen para los próximos 6 meses. Esto no es como el COVID, ¿ya? O sea, esto no va a parar a menos que realmente hagamos algo. De ahí viene entonces, ¿verdad? Y vuelvo a los medios de comunicación, ¿verdad? La pregunta de qué nos corresponde a nosotros entonces, como medios de comunicación, hacer para solucionar esto, porque reitero, o sea, no va a parar solo.
las mujeres van a seguir siendo violentadas, las mujeres van a seguir viviendo en confinamiento con sus agresores, entonces hay que tomar medidas, y un poco la motivación de estas charlas es ver qué nos corresponde o qué les corresponde a los medios de comunicación en cuanto, como decía al principio, ser los principales reproductores, ¿verdad?, de estereotipos, de representaciones y también de dominaciones simbólicas. ¿Cómo se aborda entonces esto respecto a la prensa? Y acá me baso básicamente en la guía de medios no sexistas, ¿verdad? La pueden descargar de oje.cl. Al final de la charla yo les dejé, y no sé, Lore, si después les podemos mandar la charla, porque al final vienen muchos links que pueden complementar y pueden servir de ayuda. Me dice la Lore que sí. En el fondo también me basé en la red contra la violencia de la mujer de Argentina. Y de ahí están principalmente, porque la idea no solamente es como criticar a la prensa, sino que tratar de dar una mirada constructiva sobre cómo debiéramos hacerlo mejor. Y esta es una responsabilidad que le cabe a la prensa, que nos cabe a nosotros, ¿verdad?, como profesores y formadores de los futuros profesionales de la prensa, pero que también nos cabe a todos como lectores críticos. Mucha de la presión que podemos ejercer para tener una prensa responsable, una prensa no sexista, una prensa que se haga cargo de esta problemática social, la tenemos también como consumidores de esa prensa, consumidores de los medios de comunicación. Somos los principales fiscalizadores en ese sentido. Bueno, lo primero, dentro de los consejos que entrega esta guía de medios no sexistas, es caracterizar al agresor por su comportamiento. Eso permite que otras mujeres que están en una situación similar puedan identificar o reconocer patrones de conducta en el maltratador. Y cuando digo en el fondo, caracterizar al agresor por el comportamiento, no estoy hablando del comportamiento en el momento de cometer el delito, así como del detalle de las puñaladas y el morbo, no, es caracterizar ciertos patrones de conducta que ya son abusivos, que tienen que ver con coartar la libertad, por ejemplo, de la pareja, decirle cómo se tiene que vestir, o sea, esos son patrones que ya las mujeres pueden empezar a reconocer. Segundo, asumir un papel educativo, que eso es, vamos a ver después ejemplos donde estamos muy al debe acá en Chile. Denunciando y visibilizando los distintos tipos de violencia y también promoviendo la denuncia en las mujeres que se encuentran en esta situación. ¿Ya? O sea, una nota bien hecha no solamente tendría que, reitero, restringirse al parte policial, sino que tendría también que tener elementos pedagógicos presentes y también especificar o explicitar los canales de ayuda a los cuales la mujer pueda acudir para denunciar. Acá esto también está sacado de una tesis del año 2019, ¿verdad?, sobre el tratamiento de la violencia de género en el diario La Cuarta. Si ustedes se fijan, esta es una nube de frecuencia léxica, así se llaman, ¿verdad?, que tiene que ver como con cuánto se repetían ciertos enunciados en estas notas de prensa. Y bueno, aparte de todo esto que es como el morbo del salvaje ataque, brutal ataque, cruel ataque, ¿verdad?, está también, si se fijan, riña marital, estaba borracho, ella se emborrachó, ritual satánico, ella no puso resistencia. Entonces también está esta imagen como de la exculpación del agresor. Incluso en algunos casos, como ella no puso resistencia, ¿verdad?, o ella estaba borracha, la culpabilización de la víctima, lo cual es todavía, ¿verdad?, más, a mi juicio, más grave. Otro tip que nos da el Observatorio de Género y Equidad es lo que les decía, no es un hecho policial, es un hecho social, por lo tanto hay que contextualizar los hechos. Muchas veces no son hechos aislados de violencia, sino que se dan dentro de un contexto mucho más amplio de agresión. Segundo, respetar a las mujeres en situación de violencia, no incorporando justificaciones, como veíamos, ¿verdad?, en la nube léxica anterior, ni exculpando al agresor, y tampoco incluyendo elementos que desvíen la atención sobre el hecho de violencia. Aquí tengo también algunos ejemplos. Mujer falleció tras recibir múltiples puñaladas. Es como que, bueno, en el epígrafe dice sería femicidio, pero el título, que es lo importante, es lo primero que se le dice: mujer falleció tras recibir múltiples puñaladas. O sea, es como que la mujer falleció, como que apareció muerta, como que las puñaladas vinieron, no está la presencia de quien se las propinó, no está invisibilizado el agresor, como que la mujer, casi por generación espontánea, ¿verdad?, la mataron. Y segundo, dice: joven embarazada muere en ritual satánico. Aquí tenemos de nuevo el concepto así como de la joven embarazada, ¿verdad?, que no es que esté mal, pero en el fondo como el tema de la juventud siempre. Muere en ritual satánico. Muere, así como que la culpa la tuvo el ritual satánico, que existe por sí mismo, que es una presencia, como que la pobre iba pasando y el ritual satánico la abdujo y la mató.
Reitero, son cosas que en el fondo a veces las leemos y no nos detenemos justamente a ver esta violencia simbólica súper soterrada que se presenta justamente en estos titulares y que no contribuye a mejorar o a tratar la problemática de fondo. Después, obviamente, no entregar detalles escabrosos o morbosos sobre el hecho de violencia, y esto está directamente relacionado con la doble victimización o revictimización, ¿verdad?, de las agredidas. No incorporar testimonios de cercanos que juzguen a la mujer o exculpen al agresor, y no atentar contra la privacidad e intimidad de las mujeres y su entorno. Y acá los ejemplos que traigo son justamente la investigación que hicimos con Isao y con Javiera respecto al caso de Nabila Rifo. Ustedes recordarán la exposición a la cual de la cual ella fue sujeto, por ejemplo, cuando se dio a conocer su examen ginecológico, o cuando se la trató con suma violencia, diciendo en el fondo que su historial sexual tenía de alguna otra forma que ver con que le hubieran quitado sus 2 glóbulos oculares. O sea, aquí tenemos 2 ejemplos: cronología de la pesadilla de Nabila, o sea, que tiene que ver con todo el detalle que Nabila sufrió, este detalle morboso, explícito, ¿verdad? Y bueno, el otro titular lo dice todo, dice: detalles del salvaje ataque a Nabila. Y acá también, ya para un poco ir cerrando, porque quiero que veamos algunos ejemplos, está el decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer de Argentina. Lo primero que se refiere, y no lo voy a leer entero, sino que los puntos centrales, tiene que ver con cómo nos referimos a la violencia: violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia machista. Segundo, tener claro que es un delito, ¿ya? Y por lo tanto, una conducta que tiene que ser duramente sancionada, y es un ataque al derecho a la vida, a la libertad, y finalmente inherente a los derechos humanos. Desterrar, tercer punto del decálogo, desterrar esta figura del crimen pasional, porque los crímenes pasionales no existen. Los celos, el amor no matan, matan los asesinos, ¿ya? Los femicidas, los feminicidas. Cuarto, proteger la identidad de la víctima y no la identidad del agresor. Ya dejar en claro, obviamente aquí hay un tema legal cuando el agresor ya se presume la inocencia, pero cuando ya se sabe quién es el agresor no hay por qué proteger la identidad del agresor. Lo que hay que proteger es la identidad de la víctima, y muchas veces los medios nacionales han incurrido más de una oportunidad en eso, exponen a la víctima hasta con su dirección. O sea, y aquí también, si hay algún abogado o algún fiscal dirá que efectivamente eso a veces es así, o sea, se expone de una manera muy brutal a la víctima, ¿ya? Que tiene que ver también con la doble victimización. Por lo tanto, no siempre, como dice el punto 5, es conveniente identificar a la víctima. O sea, aquí cito y siempre le digo a mis alumnos en primer año, a García Márquez, ¿verdad? El texto que se llama El mejor oficio del mundo. La mejor noticia no es la que se da primero, es la que se da mejor. Y eso a veces nos hace tomar decisiones que pueden quizás afectar el golpe noticioso, pero que a la larga, y hay que entender el periodismo en su rol social, van a contribuir en un bien mayor. No buscar justificaciones o motivos, ya alcohol, drogas, discusiones, infidelidad, separación, etcétera, que en el fondo lo que hacen solamente es distraer la atención sobre el verdadero delito que se cometió. Séptimo, chequear las fuentes, ¿ya? Sobre todo las fuentes oficiales, no porque no confiemos en las fuentes oficiales, pero en el fondo, reitero, no es un hecho social, no es un hecho policial, perdón, es un hecho social, por lo tanto, una buena nota de prensa sobre violencia intrafamiliar no se puede limitar solamente a lo que dice el parte de Carabineros. Deberíamos tener ahí la consulta a fuentes expertas, deberíamos tener ahí también la consulta, si es posible, ¿verdad?, a la familia, al contexto en el cual se dio esa violencia, o sea, en el fondo, tener más profundidad, que permitan complementar la noticia, que permitan contrastarla. Octavo, mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus formas, no solamente la violencia física, sino que también la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia laboral. Y acá ustedes recordarán que hace un par de semanas atrás, cuando salió toda esta noticia de la mascarilla 19, uno veía la prensa y todos hablaban de la mascarilla 19. Y ahora ya nadie se acuerda de la mascarilla 19, nadie se acuerda de la violencia de género, nadie, me refiero a los medios de comunicación, no ustedes por cierto, que por algo están acá escuchándome, me imagino. pero ya como que es una problemática que, al igual que el COVID, no sé si a ese nivel, pero debiera ser una constante dentro de la agenda de los medios, porque es una problemática social. Es como hablar de desigualdad, es como hablar de pobreza. Hay que hablar de violencia de género, ¿ya? Hay que hacerlo, hay que mantenerlo dentro de lo que es la agenda setting mediática. Y también abandonar en ese sentido esta práctica como media narcotizante, donde trivializamos o naturalizamos la violencia y decimos, por ejemplo, otro caso más,
un nuevo femicidio, y empezamos como a trivializarla, ¿ya? O sea, es importante dar el contexto de cuántos femicidios van, pero nunca desde acostumbrémonos a que esto es normal, porque no es normal, no es normal y no está bien. Y tener especial cuidado, como dice en el punto 9, con el tratamiento en términos generales, ¿ya? El tratamiento de la nota, las imágenes que acompañan, cómo se está exponiendo, cómo se está tratando, estamos tratándolo desde la dignidad, desde el respeto a la víctima o desde el morbo. Estamos poniendo imágenes que son sensacionalistas, sexistas, ¿verdad? También ahí se señala cómo nosotros obtenemos la información, cómo obtenemos los audios, las declaraciones de la víctima. ¿Ya? Y vuelvo ahí al caso de la exposición del examen ginecológico de Nadia Rifo, por ejemplo. O sea, hay un tema ético, y yo sé que la Karen me está viendo y ahí, ella debe estar ahí asintiendo, porque hay un tema ético que es súper de fondo también, que tiene que ver con el ejercicio mismo de la profesión. Yo trabajé, como les decía, muchos años en televisión nacional, y algunas notas de prensa se musicalizan, entonces también cuidado con eso, no usar temas que remitan al terror. O sea, un femicidio no lo vamos, o sea, ojalá no lo musicalicemos, porque yo creo que no es necesario, pero no le vamos a poner, no sé, la música de Ricardo Cochante, Bella sin alma, se me cayó el carnet, perdón, pero hay formas también de tratar a la víctima y de tratar el caso con el respeto, con la dignidad y con la gravedad que estas temáticas se refieren. Y por último, ¿verdad?, incluir siempre en la noticia los canales de ayuda. Esta labor también pedagógica, no solamente desde el punto de vista del tratamiento, sino que también desde explicitar cuáles son las vías mediante las cuales las víctimas, o no solo las víctimas, ojo, sino que quienes de alguna otra manera podemos presenciar violencia en sus más diversos tipos, podemos denunciarla, podemos darla a conocer. Y acá, para terminar, les traigo algunos ejemplos. Acá los créditos son de La Corregidora, la pueden buscar en Facebook y en Instagram, en redes sociales, ¿verdad? Acá esta nota es una nota del Publimetro. Todas las notas que vamos a ver de acá en adelante son notas de ahora último, de los últimos 2 meses, son notas del confinamiento, notas contexto pandemia. Ya dice: padre explotó por cuarentena y mató a puñaladas a sus 2 hijos. ¿Ya? El padre explotó, o sea, pobre padre, ¿ya? No dependía de él, no pudo hacer nada. ¿Qué nos dice La Corregidora? ¿Cómo habría sido correcto titular esta nota de prensa? Inglaterra: niña y niño de 1 y 3 años apuñalados a muerte por su padre. ¿Ya? No exculpamos al agresor, ¿ya? Esa niña y ese niño murieron porque su padre los apuñaló, no porque el pobre padre explotó en un contexto de confinamiento. Esta es una nota de El Desconcierto, ¿verdad?, que dice: encuentran a menor desaparecida hace 1 mes, hombre de 33 años la tenía en un domicilio. ¿Ya? O sea, cuando uno lee este titular, lo que da a entender es que la niña, o lo que uno puede desprender del titular, es que probablemente la niña la encontraron. Entonces ella quizás estaba ahí por su propia, digamos, voluntad. Ya ella estaba desaparecida, probablemente huyó de casa, o sea, no queda claro, pero cuando nosotros leemos la nota, nos damos cuenta que este hombre de 33 años, como se subraya, ¿verdad?, ahí, la tenía retenida, ¿ya? No es que ella ya está, no era estupro, no es que ella está, que igual es grave porque ella es una menor de edad, no es que ella estaba allí por su propia voluntad. Por lo tanto, la forma correcta de titular que debió haber hecho El Desconcierto es: detienen a hombre que mantuvo retenida e incomunicada a adolescente desaparecida. No es que la hayan encontrado, o sea, no podemos, reitero, seguir culpando a la víctima y exculpando al agresor. Acá hay otro ejemplo, donde el titular, esto es un ejercicio que también me gusta mucho hacer con mis alumnos, que es comparar distintos titulares, ¿verdad?, de la misma noticia en distintos medios de prensa, y darnos cuenta cuál está, entre comillas, mejor logrado desde el punto de vista de la ética, del respeto y también de la noticia. El titular de abajo dice: el cadáver de una mujer, hallan a mujer muerta por una piedra en la cabeza en Morelia. Hallan a una mujer muerta por una piedra. La piedra le evitó, ¿verdad?, y le pegó. En cambio, el titular de 90 grados dice: asesinan a golpes a una mujer en Morelia, ya son 54 femicidios en el año en el estado. Entonces, es la misma noticia, pero tratada de forma súper distinta. Abajo tenemos la figura de exculpación, como este rito satánico, ¿verdad?, como estas puñaladas que llegan solas, la piedra. En cambio, arriba tenemos en el fondo el concepto ya de asesinato de la mujer, ¿verdad?, donde a través de la palabra asesinato hay un culpable que se vislumbra, pero también el contexto donde esto es un problema no policial, sino que un problema social, porque ya van 54 femicidios en el año en ese estado. Acá tengo otros titulares que también son
son en este caso nacionales, ¿verdad? Que tienen que ver con notas que me parecieron a mí bastante bien logradas, que pueden parecer súper simples, pero bastante bien logradas. El primero es de CNN, que es del 27 de abril, dice, esto también es una pandemia, casos de violencia de género aumentaron en Latinoamérica por las cuarentenas. Entonces ahí vemos un titular que aborda el tema de la violencia de género, pero haciéndose cargo de la problemática en términos sociales. Segundo, está CIPER, dice, peregrinaje de las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia en tiempos de COVID-19, donde ahí, bueno, los invito después a verlo, detalla lo que hemos venido conversando, lo difícil que está siendo para las víctimas, ¿verdad?, poder acceder a estos canales de información y poder hacer las denuncias efectivas. Y por último está esta nota que es cortita, que es de BioBio, que dice, femicidio frustrado en Quillota, hombre atacó con arma blanca a su pareja. Que puede parecer súper, súper simple, pero está muy bien logrado, porque en el fondo dice lo que es, ¿ya? Es un femicidio frustrado, un hombre que ataca a una mujer con un arma blanca trataba de asesinarla. Entonces no estamos exculpando, no estamos hablando de una, ¿qué es lo que podría haber sucedido? Pelea marital en Quillota, violencia intrafamiliar, no, estamos hablando de un femicidio frustrado y lo estamos poniendo sobre la mesa con la gravedad que tiene. Acá hay otra nota, que creo que es la penúltima que vamos a revisar, que es de Tele 13, que dice femicidio en Colina, hombre mató a su ex y pareja se dio a la fuga. Es una nota breve que está bastante bien desarrollada, muy escueta, ¿verdad? Porque es un formato web. Pero, ¿por qué la pongo? Porque en el formato web, esto a mí personalmente, me cuesta todavía más perdonar. El formato web es algo que nos permite hacer a los periodistas, a los editores, una serie de hipervínculos, nos permite hacer una serie de elementos, digamos, paralelos, de links que uno puede tener. ¿Y qué es lo que le falta a esta nota? Le falta a esta nota lo que tiene la nota siguiente, que es de la tercera, ya que es una nota sobre Macarena Santelices, recientemente asumida, ¿verdad?, nueva ministra del CERNAMEC. Ya en los comentarios podremos ver si es que alguien tiene alguna opinión respecto a su nombramiento en el cargo, pero acá lo concreto es que es una nota que habla de violencia de género y donde la tercera se preocupó de poner, si se fijan, no sé si alcanzan a ver en los links que están en color celeste, todos los caminos de denuncia o de ayuda que pueden tener las víctimas dentro de la misma nota. O sea, una nota que trate sobre violencia de género, que trate sobre femicidio, que trate sobre violencia intrafamiliar, debiera tener siempre anexado esto, ¿ya? Está, por ejemplo, en móviles, si necesitas orientación o denunciar una agresión, llama al 1455 o pulsa aquí para llamar. También necesitas en móvil el 149, en fiscalía, aquí descarga el formulario en línea, ¿verdad? Y también acá el link de fiscalía en línea. O sea, la nota no solamente se hace cargo de informar, no se hace cargo solamente de vender o de tener más clics, sino que se hace cargo también, que es lo que debiera ser el buen periodismo, de cumplir una función social, que es la que nos corresponde a quienes estamos dentro de los medios de comunicación. Bueno, como les comenté, y la Lore me dice que sí que les puede hacer llegar a los que se lo pidan vía correo electrónico, ¿verdad?, la presentación. Acá están los links de las distintas páginas que yo ocupé. Está la página del Observatorio de Género y Equidad, de donde pueden descargar el manual para medios no sexistas. Está la página de Mujeres en el Medio, está la página también de la Red Chilena contra la Violencia contra las Mujeres, y está la página del Mostrador Braga, que se las quise poner porque es un medio que, bueno, es dependiente del Mostrador, pero que hace todas sus notas con una clara mirada de género, ¿ya? Y un tratamiento obviamente no sexista de las noticias. Ahí está la página de, o sea, la portada, mejor dicho, de este manual, que varios de los consejos y de los tips que humildemente yo acá les dejé tienen que ver con justamente lo que este manual, que es de Mónica Maureira y de Fabiola Gutiérrez, aconseja. Y bueno, quise terminar con esa frase que me parece que es bastante ilustrativa respecto a lo que debiera ser el correcto tratamiento de la violencia de género, sobre todo en este contexto de pandemia donde las mujeres que son objeto de violencia de género, están siendo violentadas sin contar muchas veces con las redes de apoyo, donde el rol de los medios de comunicación para visibilizar la problemática y también para dar a conocer los canales de ayuda me parece todavía más relevante. No parecemos muertas, los asesinos. Eso. Muchas gracias. Loreto, no sé si hay preguntas porque no he visto el chat. Ya, vamos ahora a dar la palabra, si alguien quiere hacer alguna pregunta. La Maite pregunta, ¿de qué medio es la nota de los hipervínculos de ayuda? De la tercera. Es de la tercera. La nota de los hipervínculos. Si quieren pueden ir desactivando el micrófono también.
Hola, Hola, Hola. ¿me escuchan? Hola, quiero hacer una pregunta. dale. Sí, por favor, ¿Me escuchan? Sí. adelante. Hola Fabi, soy la Cota. Hola, Cota, te cité. Ah, sí, caché. Cité nuestra investigación, mi niña. Bacán. Oye, primero que nada, obviamente agradecerte por la charla, estuvo muy interesante y muy como actualizada en cuanto a lo que está pasando ahora. Segundo, quiero dar mi voto oficial por el nombre de Vera, porque me gusta mucho y es el nombre de una diseñadora bacán, así que voto por Vera. Gracias, se agradece a esta altura. 7 meses y todavía no tiene nombre. Prepárate. Oye, mi pregunta es por tu experiencia en realidad, todos sabemos que tienes como un currículum demasiado extenso, pero quiero conocer tu experiencia más que nada en el área del marketing relacionado como a la violencia simbólica que también se le da a las mujeres, porque, bueno, yo estoy trabajando ahora en un equipo de puros hombres y por mucho que uno tenga esta relación del laboral que es respetuosa, es de buena onda y todo, pero una también se ve envuelta en algunas situaciones que, aunque una de repente no lo reconozca, son violentas y, y quiero saber cómo tú has podido manejar esto en tus ámbitos laborales. Muchas gracias por la pregunta, Cota. Voy a tratar de ser directa en la respuesta porque no sé si hay más preguntas que me gustaría escuchar. Gracias, Cota, por estar y por la pregunta. Bueno, en términos de marketing yo trabajaba mucho con agencias, pero yo estaba como del lado de la institución, yo era como la contraparte, era como la que mandaba a hacer las piezas de publicidad que salían desde, no sé, por el Mercurio, en La Tercera, en las gigantografías de la Avenida España, o en las revistas de los colegios, la agenda de los colegios, que es un lugar muy típico donde anuncian las universidades, ¿verdad? Y en ese sentido yo tuve mucha suerte porque yo tenía una jefa mujer, que era una mujer también súper empoderada, entonces como que lo que nosotros siempre tratamos de hacer, y de una manera, Cota, que era súper inconsciente, yo soy súper honesta y súper como humilde en reconocer que yo me empecé a formar en género a partir justamente de lo que fue mi tesis doctoral, o sea, yo antes del año 2013 no tenía la conciencia de género, de tener como ese, y todavía me falta muchísimo, de tener como ese detector de mensaje sexista que ahora he desarrollado, y lo hacíamos más bien de forma bastante intuitiva, pero tratábamos siempre de tener mensajes donde, por ejemplo, se mostrara, reitero, de forma casi inconsciente, no siempre no tiene nada de malo, yo me siento súper mamá y soy feliz de ser profesora, pero no mostrar siempre como que la mujer estudia pedagogía y el hombre estudia ingeniería, sino que tratábamos de mostrar, por ejemplo, a la chica que estudia ingeniería y que fue a hacer su último año al Politécnico de Torino y que sacó el magíster allá, y o sea, como en el fondo a partir de eso empoderar a las chicas que están en tercero y cuarto medio, ¿verdad? Y abrirles este campo laboral donde efectivamente, por lo menos en esa fecha que yo estaba como jefa de marketing en la universidad, se mostraba que efectivamente habían carreras que eran para mujeres y carreras que eran para hombres. Entonces, yo, así siendo súper honesta, era algo como súper intuitivo. Yo te diría que el tema como de la violencia en cuanto al trabajo, más que quizás vivirla en la universidad, que también de repente me pasó porque las universidades, y acá me hago cargo de lo que digo, son instituciones sumamente machistas, todas. La universidad es sumamente machistas. Pero sería súper injusto sentir que o sea, hay temas, por ejemplo, de desigualdad salarial, ¿verdad? De carga de trabajo, de reconocimiento que se dan en todas las universidades. Yo, como te digo, he trabajado en varias universidades y actualmente mi principal tiempo está dedicado a esta universidad, la Adolfo Ibáñez, pero también tengo horas en la UPLA y también hago clases en la Católica, y esa es una realidad que es muy transversal. Sin embargo, en cuanto a violencia como más psicológica, yo creo que la sufrí como varias colegas probablemente trabajando en el canal, ¿ya? En medios, sí. Medios de comunicación. Y ahí yo te diría que lo que yo llamo en el fondo es hacer firme, hacer como a mí me encanta decir, ser bien guante de seda, pero puño de hierro, saber poner los límites, pero también ser empática. Yo aprendí a entender a partir de mi convivencia con hombres, yo ya llevo 15 años de matrimonio, ¿verdad? Tengo grandes amigos y grandes
en que la sociedad, este es un problema estructural, entonces en el fondo muchas veces no es que los hombres o las mujeres quieran ser violentos y machistas, sino que tiene que ver con lo que les decía al principio, tenemos tan insertada esta sociedad patriarcal, tenemos tan normalizada esta dominación simbólica, que también tenemos, sobre todo en mi situación, quizás mucho menos en la tuya, que eres muchísimo más joven que yo, tenemos que empezar a reeducarnos también, ¿ya? Entonces hay muchas cosas donde yo siento, por ejemplo, que ciertos comentarios que me hace mi papá, quien yo adoro, ¿ya? Que sé que no me está viendo porque sería incapaz de conectarse a Zoom, ¿verdad? Porque se ve superado por aquello, pero por ejemplo, donde yo entiendo que mi papá es de otra generación y no tuvo las herramientas para poder, o eran temas que de repente no se discutían, entonces yo ahí como que el consejo que llamo es a lo colaborativo, a esta educación en el fondo como empezar a reestructurar colaborativamente y desde, va a sonar súper cursi, pero desde el amor, desde el respeto y desde el cariño, los distintos espacios de trabajo. Eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Fabiana, primero tengo que felicitarte, la verdad que extraordinaria. Felicito a las personas que hacen posible esto. Gracias, Mónica, que eres linda, no, muchas gracias. Es que es impresionante. Yo soy abuela, tengo 70 años, entonces la mirada que tú estás dando es tremendamente importante, porque como tú partiste la charla a cómo hoy día va la habilidad con que nos van envolviendo y nos van dorando la perdiz de una manera impresionante. La comunicación hoy día, tanto por el diario, por la televisión, incluso por este medio, es tremendamente importante. Entonces yo te pregunto, tú tienes tan claro, estás denunciando tan bien, ¿cómo es posible que hoy día, cómo podemos a lo mejor ayudar? Porque yo digo, o llamo al Canal 13 y digo, no voy a ver, porque en una oportunidad lo anunció con una propaganda que venía corriendo, la que llaman fiera, y la votan. Y llamé y dije, oye, no es posible que ustedes están diciendo por un lado la mujer y en la... Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Porque si tú miras hoy día la televisión, tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche dando lo mismo, en la cual le damos cobertura a gente que no está preparada para opinar, damos cobertura a gente que critica. Entonces, yo tengo hoy día la opción de hablar contigo, ¿ya? Pero tengo que felicitarte lo que tú me estás diciendo, y toda la exposición la encuentro extraordinaria. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo yo ayudar a que los medios y el diario no sea degradante, morboso, no solamente con la mujer, que me ha tocado, pero en el alma? Porque yo no he tenido la experiencia de esta agresión sexual, esta agresión física, ¿ya? De esta manera como tú la expresas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo ayudar? Porque estamos en un lado que hacemos crítica, yo quiero decir, no estoy de acuerdo, ¿cómo puedo ayudar? Porque hemos llegado a esto porque nosotros lo hemos permitido. Yo permití de alguna manera, forma, sin saber, tú nombraste a tu papá. Nosotros no sabíamos. Hoy día yo veo tu exposición y me abre los ojos. Entonces lo vemos en la televisión desde 18 de octubre, cómo la televisión te muestra lo que está pasando, el mensaje torcido, que hay que ser tremendamente hábil para ver lo que te están diciendo. Así que disculpa por la exposición tan grande, pero ¿qué podemos hacer ante un periodismo, ante una comunicación tan avasalladora que entra en nuestros hogares y ven nuestros nietos hoy día? Sí. Bueno, primero muchas gracias, Mónica, por tus palabras, súper generosa tú, muchas gracias. Y esa es un poco el espíritu de esta charla, como yo te comentaba hace un momento atrás, y súper honestamente yo hace menos de 10 años atrás no tenía este ojo que se empieza a entrenar, ¿verdad? Que es como una habilidad que uno va adquiriendo, entonces por eso me interesaba también, súper humildemente, pero terminar con algunos ejemplos donde hay titulares, ¿verdad? Como a ti te pasó seguramente, Mónica, que uno los lee y en una primera vista no es capaz de percibir el sexismo, ¿verdad? O el tratamiento erróneo o de degradación de la víctima o de exculpación del agresor que está presente en ese tratamiento. Entonces, lo primero es como empezar justamente
a entrenarse como como lo que yo les decía. Yo creo que el primer paso de ayuda es como entrenar al lector, al telespectador, al radioescucha, al navegante de internet crítico que hay en cada uno de nosotros. Y digo nosotros, nosotras, nosotros, o sea, hombres y mujeres, porque creo que esta tarea de empezar a deconstruirnos y construir una sociedad más igualitaria y de un trato más justo nos atañe a todos por igual, a todos, no sé cómo lo quieran llamar. Y segundo, creo que lo que tú hiciste está súper bien, pues Mónica, lo felicito. O sea, yo creo que lo que tú hiciste justamente es pasar de esa pasividad de la crítica a esa actividad que es efectivamente llamar. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Nosotros debiéramos, eso que de repente nos puede dar lata, ¿verdad? Pero llamar a los medios de comunicación, mandar cartas al director, denunciar a través de nuestras redes sociales, es decir, expresar ciudadanamente nuestra molestia. Ahí el tema de las redes sociales, que se hacen tantas funas, a veces tan irresponsables, porque eso también hay que decirlo, Sí. también puede ser un gran aliado para poder dar a conocer nuestro parecer y empezar a generar ciertas olas ciudadanas a través de las redes sociales sobre estas notas que no están tratando correctamente, como tú muy bien decías. Ojo, acá estamos hablando de las mujeres y de la violencia de género, pero por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en titulares, verdad, que se habla de prostitución infantil? O sea, no se puede hablar de prostitución infantil porque los niños no se prostituyen, los niños son explotados sexualmente. Lo correcto es hablar de explotación sexual infantil, no de prostitución infantil, por ejemplo. Entonces, ahí el paso es agarrar el teléfono, agarrar el mail, agarrar la carta, agarrar el Twitter, lo que tengamos a mano para hacer exactamente, Mónica, y te felicito, lo que tú hiciste. Pero hacerlo, ojalá, como es un trabajo también como súper de hormiguita. Pero Exacto. tanto, yo en mi tesis doctoral, que se la dediqué a mis hijas después de 4 largos años, tengo una frase que me encanta, que es una de mis frases favoritas en la vida, que dice: el agua no horada la piedra por fuerte, la El horada por agua, persistencia. No el horada agua no. la piedra por fuerza, sino que por persistencia. Así que yo creo que ese es un poco el llamado que yo hago, y te felicito por tu toma activa de acción. Perdón, ¿sabes, Fabián? Yo tengo nietos, ya, mis hijos hoy día también les trato, pero los niños, mis nietos, cuando los oigo hablar, tengo que enseñar el respeto al otro primero y el respeto a la mujer. Entonces te sorprende cómo ellos ya tienen el concepto de la mujer no respetándola. Y es un trabajo tremendo. Por eso debemos ayudar, y todas las que me escuchan, denunciar cuando las cosas no están dentro de su línea correcta. Sí, Y de todas ojalá maneras. pudiéramos hacerlo. Todos los canales tienen televisión, es decir, tienen números. Las redes sociales, lamentablemente no uso mucho las redes sociales, pero tienes razón de que uno debe usarla en ese bien. Gracias. Te Absolutamente. felicito de Gracias a ti, nuevo. Mónica. Nicole Darat tiene la mano levantada. La Nico. Ya. Hola Fabi, ¿qué tal? Estoy con la cámara apagada porque estoy con pijama. Ah, no te Tengo que preocupes, mira, cuidar mi gracias imagen por pública. acompañarme. Una seca, Nico Darat, filósofa, doctora, feminista, seca. Fabi, gracias por la charla. Creo que siempre los ejemplos que ponís son súper como claros y ilustran súper bien los problemas que estás tratando de mostrarnos siempre. Yo creo que esa pega es súper importante. Te quiero preguntar algo sobre eso, y bueno, algo sobre lo que decía Mónica recién, como recuerdo una acción como que se hizo, bueno, que también tiene que ver con las redes sociales que ella decía que no usaba, pero que de repente son bien útiles para coordinar esas acciones. Me acuerdo cuando salió lo de la Nagla Rifo en un matinal que hablaron del informe ginecológico, que fue bien espantoso, muy en la línea de lo que tú decías, como la revictimización y todo eso. Las coordinadoras feministas llamaron a coordinadamente, valga la redundancia, a hacer denuncias en la página del CNTV, ¿cachai? Entonces eso fue como súper bueno porque el CNTV recibió así como una avalancha de denuncias y lograron como condenar a pagar una multa a, creo que fue Canal 13. Entonces, claro, ahí tenéis como, una puede hacer acciones aisladas, pero cuando nos coordinamos como feministas, como mujeres, podemos conseguir cuestiones como muy potentes, porque además la cantidad de denuncias que recibió fue algo que se hizo público, así como, no sé, en 24 horas recibe 500 denuncias al CNTV, ¿cachai? Entonces, igual creo que coordinadamente podemos hacer hartas cosas, y eso es súper bueno también como para ayudar a tomar conciencia de nuestro propio poder cuando nos organizamos.
Eso, y bueno, lo otro que pensaba mientras te escuchaba y sobre todo cuando enumerabas al final como esas estrategias para reportar las noticias de una manera no, no sexista o de frentón misógina, porque algunas de verdad son misóginas. Misógino, Si sí. acaso hay avances en incluir como la perspectiva de género o la perspectiva feminista como un ramo obligatorio dentro de las carreras de periodismo, porque imagino que deben tener eh, electivo, que tú misma como profe donde hacís clases, obviamente introducir esa cuestión, pero ¿hay avances en hacerlo obligatorio pensando en las movilizaciones de 2018? ¿Hay algo de eso, tú sabes? Voy a partir contestando. Bueno, primero agradecerte, Nico, tu presencia y tus preguntas. Yo he aprendido mucho con Nico Darat, así que muchas gracias Igual. también. Ha sido una tremenda compañera en esto de autoeducarnos, ¿verdad? En el feminismo. Bueno, lo primero es decirte que lamentablemente no. O sea, creo que todavía, y a mí me ha tocado participar en muchos encuentros, varios organizados por la Católica de Valparaíso, donde hay una red de académicas, digamos, súper potente, pero en el fondo todavía está a nivel como de voluntades. De hecho, no voy a hablar de ninguna universidad en particular, pero muchas de las demandas que surgieron, por ejemplo, el año pasado, tenía que ver con que las universidades justamente no estaban respetando en totalidad los acuerdos que se alcanzaron durante el 2018. Y si bien hay ciertas directrices, yo siento que todavía se ha avanzado en el sentido, yo creo que lo más importante, Nico, es que se ha avanzado en la concientización, ¿ya? En esto que hablábamos también con Mónica, donde estamos todos los profesoras y profesores, ¿verdad?, más alerta. Pero sin embargo todavía en lo que yo veo, y sé que, bueno, hay universidades que tienen cátedras de, bueno, la misma Mónica Maureira, ¿verdad?, que hace clase ahí en la Chile y en la UDD, pero todavía como que en la mayoría de las instituciones, por lo menos en las que yo conozco, tiene que ver con un tema como de voluntad, ¿ya? Como con un tema de la buena voluntad de los profesores, algunos de los cuales reitero, están más sensibilizados, y otros, como también comentaba hace un momento atrás, y me reafirmaba también muy generosamente Mónica, otros que no tienen las herramientas. Yo siento que los profesores debieran a todas y todos capacitarnos, por ejemplo, en estas miradas de género, porque no solamente tiene que ver con la prensa, sino que también tiene que ver, o con la formación de periodistas, sino que también tiene que ver con una formación que debiera ser súper transversal. Yo creo que debieran apuntar los nuevos programas, además de incluir la mirada de género en la medida de lo posible, ¿verdad?, en cada una de las cátedras, en cada una de las asignaturas, pero que también debiera haber, así como hay ramos que son en algunas universidades ramos de franja, en otras se llaman ramos generales, en otras se llaman, no sé, ramos de core, debiera ser obligatorio que todos los profesionales en general tuvieran una formación básica justamente en esta mirada de género. Con respecto a lo que planteaba, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que en este caso la unión hace la fuerza, y un poco le contestaba a Mónica en el sentido que ella reconocía que no ocupaba redes sociales, pero claro, o sea, que esa sería una excelente iniciativa, llamar a varias amigas, ¿verdad, Mónica?, por teléfono y coordinarse y llamar, ojalá todas al medio, reclamar. Y claro, porque efectivamente el ejemplo que tú ponías, Nico, es un ejemplo súper virtuoso, donde la noticia pasó a ser el número de denuncias. Entonces eso también adquiere todo desde el punto de vista noticioso, ¿verdad?, de magnitud, que es uno de los factores de interés noticioso, fundamentos primer año, si es que alguno de mis alumnos me está escuchando, pero claro, o sea, fue tal como tú señalas la magnitud de denuncias que la noticia terminó siendo esa. Entonces eso nos permite posicionar y poner en primera plana, ¿verdad?, una problemática como esta. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que en ese sentido las redes sociales y las organizaciones, además, que están más en la avanzada respecto a esa mirada crítica, respecto, por ejemplo, a los observatorios de género, ¿verdad?, Claro. la red de medios no sexistas, nos pueden ayudar a hacer una coordinación que va a tener un efecto tipo bola de nieve, por decirlo, donde los medios van a tener que empezar a hacerse cargo, absolutamente. Gracias, Fabi. ¿Lorena? Sí. Anabela Zamora no puede hablar, pero me pide que por favor te Está en cuente. Argentina, Anabela. Un Sí, abrazo. está en Argentina. Quiere dejar su aporte. Ella dice que es muy importante la institucionalización de los espacios donde se puedan convergir las demandas de visibilización de género. Ella nos cuenta que, por ejemplo, en Argentina, que es donde ella vive, está la red Urge,
que es una red interuniversitaria de género contra la violencia, que está conformada por muchas universidades. Sí, absolutamente. Estoy, bueno, aparte de agradecer. Da otros ejemplos también. La Anabela, que es una seca también, sabe que, bueno, yo cité algunos del decálogo de esto, que es de Argentina. En general en Argentina, que recordemos también fue cuna de los inicios del movimiento con México, ¿verdad? Y otros países latinoamericanos, del Ni Una Menos, ¿verdad? Hasta el Ni Una Menos. Pero claro, hay bastante más concientización también, y hay que reconocer las cosas buenas, ¿verdad?, de nuestros hermanos latinoamericanos, también porque probablemente culturalmente los argentinos son más, y esto lo digo como un cumplido, por favor, pero son menos tolerantes, son más exigentes. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay muchas iniciativas que se dan en el país vecino que nosotros podríamos perfectamente emular y copiar, porque creo que es necesario, como decía Anabela, generar estos espacios de encuentro que también facilitan el diálogo, facilitan la denuncia y facilitan también la sensibilización y la concientización de la sociedad como colectivo, no solamente, como también planteaba la Nico, estos hechos que pueden, otras denuncias que pueden ser más aisladas. Así que gracias, Anabela, un beso. Paula Órdenes tenía la manito levantada. Sí, hola, profe. Soy del colectivo feminista y venimos, o sea, las otras chiquillas también están conectadas. Y bueno, mi pregunta más que nada es de, usted ha dicho estas cosas en clase, me imagino, y me gustaría saber cuál es, cómo usted ve a los hombres y cómo reaccionan ante esto, porque por ejemplo en esta charla uno ve los participantes y la mayoría somos mujeres. Entonces, igual me gustaría saber cómo ha visto ustedes a los hombres cuando usted pasa esto en clases y eso, ¿verdad? Que obviamente, aparte de eso, de si no sé, usted nos podría pasar tal vez su correo y podríamos coordinar alguna charla, algún taller para el colectivo, igual a la profe Nicole Dará también. Las teníamos bien pensadas como para tener charlas y eso. Así que eso, como cuál sería usted o cómo ve ustedes a los hombres y cómo se sienten cuando usted habla de estos temas. Muchas gracias, Paula, por la pregunta. Lo primero, parto al revés, estoy muy embarazada, entonces tengo como la cabeza así como guau. Pero, por supuesto, cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo al revés, feliz. Tengo tiempos acotados porque en un mes más salgo con el prenatal, pero antes explótenme nomás, no hay ningún problema, y lo que necesiten también. Respecto al tema de los hombres en clase, para serte súper honesta, ha sido muy disímil. Muy disímil. Yo creo que, primero, yo siempre he planteado que esta deconstrucción, ¿verdad?, tiene que ser colectiva. O sea, Claro. tiene que ser de todos, o si no, no va a resultar. Los necesitamos a los hombres, eso es súper importante. Miren, acá para que ustedes vean cómo estamos de deconstruidos, no todavía que aparezca en cámara, pero mi hermoso marido me acaba de traer un termo y una taza de café, porque en esta casa estamos muy deconstruidos, ¿verdad? Su reunión de Zoom y me trae, gracias mi amor, te amo, me trae, para que vean que es verdad, me trajo una taza con un queque, porque está muy deconstruido mi marido, lindo. Y cocina mejor que yo, eso la gente lo sabe. Pero efectivamente, como te decía, te juro que entraste como si como si te hubiera pagado para que entrara en este momento, mi amor. Pero los necesitamos. Entonces eso es lo primero. Entonces yo siento que la postura de parte de quienes tenemos la suerte, porque siento que también es un privilegio, la educación en todo sentido todavía sigue siendo un privilegio en este país, ¿ya? Entonces yo he aprendido a desarrollar mucho el tema de la empatía en mi vida, porque un poco te ponía yo el ejemplo de mi papá, pero uno también pudiera eventualmente verlo con los compañeros, donde en el fondo uno tiene como que invitar de alguna otra manera, invitar desde, y lo digo siempre, desde el cariño, desde el amor, desde la sororidad que generamos nosotras como comunidad, pero también invitar al otro a participar. Y lo primero es decir eso, o sea, decir de que yo siempre en clases me planteo como un poco desde la invitación y desde la importancia, desde decirles como esto no es solamente, y eso es lo que yo creo firmemente, no es que lo diga solamente, me expresé mal, esto no nos sirve solamente a las mujeres, esto nos sirve a todos como sociedad.
nos sirve a todos como sociedad. O sea, yo creo que muy al principio de la charla yo ponía el ejemplo cuando definía el concepto de estereotipos de acuerdo a la OGE, que los estereotipos nos juegan en contra a las mujeres, pero también juegan en contra a los hombres, ¿ya? Porque probablemente desde el estereotipo, desde la categorización básica, ¿verdad? El marido que atiende a la mujer porque la mujer está trabajando y él determinó, es macabeo. Claro. Y ese también es un estereotipo. El padre que en el fondo muda o que saca chancho es un mamón. No sé si me explico. O sea, esos estereotipos nos coartan tanto a hombres como a mujeres. Entonces, lo primero es plantearse siempre desde esa invitación. Y en cuanto a la pregunta concreta, ¿cómo reaccionan? Yo he tenido reacciones súper disímiles. Hay hombres que a veces son mucho más feministas que muchas mujeres. Y yo entiendo el feminismo como la lucha por la igualdad de derechos, porque el feminismo no es lo mismo que el machismo al revés. Eso hay algo que desterrar, o sea, el feminismo no tiene nada que ver con el machismo, ya el feminismo es la igualdad. Ya hay feminismo también de la igualdad y feminismo de la diferencia, no vamos a empezar ahí, la Nico dicta cátedra, ¿verdad? Pero en el fondo entender que no es lo contrario al machismo, sino que estamos por la igualdad de derechos, de roles, de dignidad finalmente. Y en ese sentido me he topado con mujeres que son mucho más machistas a veces que los mismos hombres, y hombres que son mucho más feministas que muchas mujeres. Pero sí me doy cuenta, me pasó una vez y fue como súper triste, una vez que llevé fue el año 2017 me parece, que llevé a mis 2 cursos, al de la UPLA y al del Adolfo, los llevé a una capacitación que hubo justamente en tratamiento de medios no sexistas, donde participaban muchas secas y también estaba, que es algo que me toca a mí muy de cerca, la madre de la Nico Darat, no sé si recuerdan este caso de esta chiquita, de la Nico Darat, perdón, de la Nico Cesarego, de esta chiquita que asesinaron en Argentina, ¿verdad? A puñalada. Y tenía algunos varones que estaban muy concentrados y otros que derechamente, y ahí de nuevo cómo nos juegan en contra, Paula, los estereotipos, decían, esta feminazi. Yo siento que el concepto de feminazi es súper peyorativo, está como muy, muy mal empleado. Entonces, también, como no sé cómo decirlo, un poco de canalizar los esfuerzos. O sea, yo creo que uno puede educar, puede tratar de hacer una propuesta, pero también hay una lucha que tiene que ver con formación, con proyectos de vida, con valores que a veces vienen súper arraigados y que cuesta mucho a veces sacar. Así que sí, me ha tocado de dulce, pero creo que la invitación tiene que ser a todas y todos y todes, porque es la única manera de poder construir una sociedad más justa. Va a beneficiar, yo siempre he dicho, o sea, los varones tienen madres, tienen hijas, tienen hermanas, tienen pololas, o sea, esto es bueno para todos, si nos sensibilizamos todos, desde el respeto y desde el amor. Gracias, Paula. Claro. Profe, perdón, una última pregunta que se me olvidó, se me fue decirla al principio, es de que de que también es sobre su opinión, porque yo voy en tercero de psicología y el año pasado tuve que tomar un ramo de arte y literatura. Y por ejemplo había solo un ramo que era de cuerpo de identidad, que lo hacía la profe Constanza Cereza, creo que se llama. O algo parecido, creo que su apellido era Cereza. Y igual, sí, se llama Constanza Cereza. Igual encuentro que dentro de como yo estudiante dentro de la UAI, he visto que han habido pocos como cursos, como ramos, sobre el feminismo. No sé cómo lo ve usted, de que tal vez, no sé, si se podrá pedir o tal vez más charlas, no sé, ¿de qué lado lo ve usted? ¿Cómo podemos implementar o hacer que las personas igual se vayan educando o informándose sobre el tema? Lo mismo que decía la Nico y lo mismo que también comentábamos con Mónica, Paula, yo creo que ahí uno como profesor y uno finalmente como funcionario, como empleado de la universidad, que yo agradezco mucho, por ejemplo, esta instancia, ¿verdad? Algo puede hacer, pero yo creo que ahí la principal voz precisamente la tienen ustedes. O sea, yo creo que ya que se haya creado un colectivo feminista, nosotros con la Nico descorchamos botellas de champaña, no, mentira, porque no tenemos champaña, pero estamos muy, muy felices cuando surgió este colectivo al interior de la universidad, que son instancias que ya existían o que están también empezando a gestionarse en otras universidades.
pero creo que ahí la principal posta la tienen ustedes, porque a veces uno cuando es alumno no es muy consciente, esto es como súper políticamente incorrecto que lo diga, no lo grabo, no. pero es que algunas veces como alumno no es muy consciente de la fuerza y del poder, como decía la Nico, de la unión que ustedes como alumnos pueden hacer. Yo estoy segura de que si ustedes empiezan a demandar, siempre, como lo he dicho, guante de seda, puño de hierro, con fuerza, pero obviamente por los canales que corresponden, con respeto, a través del diálogo empezar a demandar, estas instancias sean todavía más masivas, todavía más frecuentes, y que de alguna otra forma se empiecen a institucionalizar ciertas miradas de género, que no se trata tampoco de que todo el programa del curso sea, no estamos pidiendo eso, pero sí, como tú muy bien señalas, que haya un mínimo que permita dar fe de que nuestros profesionales de la UAI, de la universidad que sean, pero hablo concretamente de quién me está dando esta maravillosa plataforma para poder conversar con ustedes, tengan esa mirada de igualdad, tengan esa mirada de dignidad, tengan esa mirada de respeto. Yo creo que hay que luchar por tenerla, de todas maneras. Así que metan ruido nomás. Muchas gracias, profe. A usted, mi vida. Para finalizar, Maite Herrera tiene la mano levantada hace ratito, no sé si quiere preguntar algo finalmente. Tengo una duda, pero primero decir que la charla estuvo súper buena y que voto por el nombre Vera. La pregunta es más que nada si siente que el paso por los medios le ayudó a generar esta visión o a enfocarse en esto en sus estudios del doctorado. Sí, o sea, yo creo que si hay algo que yo agradezco en mi, no sé si decir extensa, porque en realidad yo tengo muchos colegas que admiro muchísimo y que siento que me dan tiro y cancha en muchísimas cosas. Yo siento que uno nunca deja de aprender. Eso yo creo que es súper importante. Y como me han escuchado decir muchas de mis amigas, amigos, o sea, Dios me libre de la soberbia, creo que es el pecado capital más grande. Uno nunca termina de aprender. Pero sí, algo que agradezco de mis años de experiencia es que es súper variopinta, Maite, que por eso yo siempre como que parto presentándome, porque creo que si hay algo que la vida me ha regalado, y yo también soy feminista, pero soy católica, porque tampoco es excluyente otro mito urbano, ¿verdad? Que agradezco mucho a Dios como las oportunidades que me ha dado, porque yo, como tú señalabas, tuve la oportunidad de ejercer como el periodismo, entre comillas, como más como tradicional, de medios de comunicación, por 6 años, y después me fui al periodismo más organizacional, ¿verdad?, que tiene que ver como con trabajar en una institución grande como es la Universidad Católica, y después de como ese paso me dediqué ahora, que es lo que me llena y me encanta, me dediqué a la docencia, pero como les decía, con el región F, que me permite también tener todavía una patita vinculada a los medios, que es un programa que tiene claramente una visión de género. Entonces yo siento que no fue solamente televisión nacional, en UCB Televisión, sino que de alguna otra manera esta como visión global me permitió, o me hizo mucho sentido cuando yo por fin pude entender a partir de mi educación y autoeducación en género, que es un problema transversal, que no es algo que pase solamente en los medios de comunicación, porque como muy bien decía Mónica en su primera pregunta, que vuelvo a agradecer, pasa porque permitimos que pase también. No sé si me explico. Entonces, sí. Hay una responsabilidad que nos cabe a todas, todos, todes, como sociedad, de también tener esta mirada crítica, de tampoco se trata de ponerse, yo siempre he dicho, tampoco se trata de ponerse grave. Yo creo que también otra de las pocas virtudes que tengo es que me encanta y que siempre me río mucho de mí misma. Creo que es como el humor, y por eso estudié el humor también, porque creo que es súper sano. No se trata de ponerse grave, pero sí de empezar a desarrollar nosotros y de empezar a poner ciertos límites, así como los estereotipos nos hablan de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Qué importante sería hablar de lo políticamente, más que lo políticamente, como dónde parte la dignidad del otro, o sea, hasta dónde yo permito que los medios me invadan, hasta dónde yo permito que los estereotipos me invadan, porque finalmente, como te decía, es una deconstrucción que todos tenemos que hacer, y yo siento que sí, que me ayudaron mucho. Ahora, piensa, y aquí se me va a caer el carnet y va a rebotar en el suelo, pero piensa que yo estuve en medios de comunicación básicamente entre el 2000 y el 2007. Entonces era muy joven yo, era joven y alocada, ¿no? Pero claro, o sea, efectivamente fue hace hartos años atrás, donde estos temas todavía, claro, a uno, como te decía, a uno como que le producían como un ruido, así como, yo me acuerdo, o sea,
por ejemplo. Típica nota que todavía se hace, típica nota así como del verano. Entonces uno como, ya, vas a grabar la nota del verano, tienes que hacer la nota como de inicio de la temporada de playa. ¿Y qué es lo que, oye, me están agradeciendo, así que yo no alcanzo a ver todo esto, pero para los que me están agradeciendo, o sea, como que yo, como que podría, de verdad, me emociona demasiado, como que de verdad me emociona, muchas gracias a ustedes, al revés, gracias a ustedes por escucharme, de verdad, así como corazones de amor, de la guata, del embarazo, de todo, porque de verdad, al revés, yo me siento súper honrada de poder hablar estos temas con ustedes. Hoy de Suiza, hoy ya me voy a emocionar, yo ando súper llorando, estoy muy embarazada, ya avisé, estoy muy embarazada. Pero de verdad me emociona, muchas gracias. Pero eso, o sea, en el fondo, como te contaba Maite, estas como notas de playa, donde en el fondo la instrucción del editor era como, ya, ¿y qué tengo que mostrar? No, anda, en Santiago, te y la reñaca, y era como básicamente era como graba trajes de baño, fotos y tetas. Y esa era la indicación. O sea, obviamente, en un momento yo lo reconozco, donde como que yo estaba... sobre todo cuando era más chica y recién llegué a trabajar a Televisión Nacional de Chile, que era como, yo sentía casi que sonaba de fondo, Señor, me has mirado, era como, me sentía como, oye, pucha, Televisión Nacional de Chile dejó a esta practicante de 20 años, 22 años trabajando, era como, uno no se lo cuestionaba mayormente, generaba como cierto ruido, ya, pero evidentemente habían prácticas que eran, que ahora yo las veo en el tiempo, que eran súper machistas en cuanto al tratamiento de las notas, del trabajo que a uno le pedían, ¿verdad? Porque nunca me pidieron, por ejemplo, que grabara calugas. Perdón no sé, lo pedestre del ejemplo, pero la instrucción era como graba fotos, tetas y bikinis, y no era como graba six packs y caluga, porque por último yo habría dicho, ya, está mejor repartido, o sea, voy a grabar una modelo y voy a grabar también una Adonis para el gusto. No, era como el cuerpo de la mujer, la cosificación del cuerpo de la mujer. Y también, como le comentaban en una pregunta anterior, ¿verdad? Sí, también de repente habían prácticas que eran un poco machistas de parte de los editores sobre, por ejemplo, qué notas te mandaban a cubrir. O sea, era como, habían súper buenas periodistas, yo me acuerdo, no sé, la Carola Rique, que cubría moneda, ¿verdad? La Isa Rodríguez, que cubría economía, pero por lo general no era noticia, la Lore Concha, que cubrió policial por muchos años, pero por lo general era como que las mujeres habían ciertas cosas, Maite, que no se cubrían. O sea, era raro, era como icónico. ¿Todavía pasa? Cubriendo policial, era como icónico, no sé, una mujer cubriendo tribunales, o una mujer cubriendo defensa. Entonces, también ahí yo notaba que habían, reitero, desde una formación súper inicial, súper, no sé, súper en el génesis hacia el feminismo, yo sí notaba que habían ciertas prácticas que no estaban bien, pero que estaban súper institucionalizadas y estaban súper normalizadas. Yo creo que como le comentaba ayer a una amiga muy querida, la Paulita, el tema de esto es que no nos damos cuenta de que tenemos el chip súper incorporado. Entonces empezamos Está a muy normalizar normalizado. también. No sé si contesta un poco tu pregunta. Sí, pero en fin, todavía pasa eso de como que a las mujeres se les asignan notas distintas que a los hombres como por ser mujeres. Yo siento que, o sea, yo hace muchos años que no trabajo en el canal, pero tengo grandes amigos en el canal, así que bueno, un abrazo a toda la gente de TVN que ha sufrido, pero muchos despidos últimamente. Ahí me dicen cubrir el deporte era imposible. Oye, qué buena, ahí la Cecilia Inostroza me dice, el tema de deporte es otro, súper cortito, Maite, el tema del deporte, o sea, hay una cantidad de prácticas, ahí, bueno, en el decálogo yo no me detuve a leerlo, pero dentro del decálogo decía que es súper importante, por ejemplo, no tratar a las víctimas con diminutivo, ¿ya? No sé si se acuerdan de que el matinal de Chilevisión, cuando fue el caso de Fernanda Maciel, la Fer, ¿qué onda? O sea, no es tu amiga, es una víctima, se llama Fernanda Maciel, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, es una práctica súper habitual en deporte, que por ahí alguien me comentó muy certeramente el tema del deporte. O sea, por ejemplo, está súper normalizado hablar de la rojita. ¿Se han fijado, no? No es la roja femenina, es la rojita. O, por ejemplo, tratar a las deportistas como la Kurnikova, la Comaneci. ¿Ustedes no voy a hablar de el Federer, el Messi? No, o sea, hay una cosificación incluso en el lenguaje que es súper inconsciente. Por eso me detengo, porque alcanza a ver el chat que de repente me aparece, agradezco la acotación. Yo creo que es menos en el tema de los frentes, pero todavía hay muchas prácticas en el tratamiento de la noticia, Maite, que están súper arraigadas, como los ejemplos que te acabo de poner de deporte.
¿ya? Ahora, hay Ya. un tema también que es como lógico, que es como, bueno, sí, la mujer como que es difícil que entre al camarín, probablemente, pero sí se puede cubrir deporte. Nosotros en el Región F, por ejemplo, el año pasado, aprovecho de pasar spot y comerciales para el programa, busquen Región F, véanlo, hay entrevistas maravillosas, mujeres súper potentes. El año pasado entrevistamos a la Romina, se me olvidó el nombre. Lore, ¿tú te acuerdas del nombre de la Romina? Romina. Eh, No estaba en la Lore todavía. ¿Puede ser Salazar o no? Romina. No. No, no fue Romina Salazar, no. Pucha, Era. ya no puedo A acordar. ver, tengo la Bueno, pero carpeta. entrevistamos a Fabi. una periodista deportiva y decía todo lo que a ella le costó finalmente legitimarse, porque es periodista deportiva, pero además no es porque hay otro tema. Martínez. Tipo, no es periodista deportiva de gimnasia rítmica, porque sí podemos tener periodistas deportivas que comenten gimnasia rítmica, que comenten nado sincronizado, ¿verdad? Que comenten gimnasia olímpica, pero ella era periodista deportiva de fútbol. Entonces ella también contaba todo lo... Romina Martínez, muchas gracias Maite, la Romy Martínez, que está en una entrevista muy interesante a ella, y ella contaba, claro, efectivamente todos los... como ella sentía muchas veces que se tenía que preparar el doble o el triple, y se daba cuenta, y de hecho ahí me acuerdo que dio nombre, revise la entrevista que está muy buena, de cómo cuando los hombres tenían que comentar fútbol femenino, se notaba que no estaban preparados. No se sabían los nombres de las jugadoras, ¿te acuerdas Maite? No se sabían, o sea, entonces, cómo ella tenía que prepararse el doble o el triple para demostrar en el fondo que una mujer sí podía comentar fútbol, porque al principio era como una mujer comentando fútbol, o sea, entonces sí, pasa en ciertas áreas, pero creo por lo que veo en televisión y por lo que comentan los colegas, que eso ha tenido una tendencia a disminuir, pero no a desaparecer. Fabi, en función del tiempo, vamos a tomar las últimas 2 preguntas. Tenemos a Verónica Christian y a Flor Toledo. No sé cuál de Ya. las dos quiere hablar primero. Hola, ¿me escuchas? Sí, la Sí, Flor. Flor, perfecto. Ya. Hola Fabiana, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Este es un tema súper interesante para mí. Mira, yo también soy una profesional, tengo 30 y tantos años, he luchado mucho por avanzar y posicionarme como mujer, desmarcarme de las representaciones transmitidas desde mi propia familia, ¿ya? Entonces, por un lado, yo siento que yo he hecho como un trabajo así muy silencioso que hoy día quizás está dando como fruto, y a la vez veo todo este movimiento en redes sociales feministas, lo mismo que tú has visto. Yo hago estudios de representación culturales, así que también trabajo lo que es mujer, pero si bien trato de hacer un aporte desde la academia y desde mi rol profesional, debo confesar que me afecta mucho la violencia en la cual también muchas jóvenes, ya yo también soy profesora universitaria, utilizan en su discurso escrito y hablado para referirse a hombres. Eso me ha llevado, por ejemplo, en redes sociales, a veces cuando quiero tuitear algo, ya, o reforzar una idea que en el fondo va a favor de la dignidad de la mujer, a veces yo soy como, me quiero desmarcar, porque siento que al final igual caigo en una violencia hacia el hombre. Soy una persona que ama a muchos hombres, ya, no quiero ser como mi abuela, pero sí también amo a muchos hombres, a mis hermanos, a mi familia, a mi novio. Entonces, como que yo siento esta disyuntiva. Como profesional joven, ¿cuál podría ser tu consejo respecto a la experiencia? Porque en realidad yo siento que podría aportar más, pero también como que siento que hay mucha violencia y me quisiera desmarcar, pero tengo como esta tensión. Tú también hablaste de la compasión cuando hablaste de tu papá, entonces siento que igual me puedes como comprender un poco, pero también entiendo el poder de estos colectivos feministas. Creo que quizás yo podría a veces meterme más, pero también siento que a veces el discurso es tan violento que yo digo, hasta aquí llego, o mejor hago un aporte a través de la academia. No sé, y quisiera plantearlo y ponerlo así, mira, es primera vez que me meto a una cosa feminista, porque siempre cuando me metía quedaba la pura escoba, entonces dije, ya, me voy a meter en esta oportunidad, creo que es como un ambiente más, no sé, y verlo, pero en realidad, bueno, ahí expongo mi situación, no sé si tienes algún consejo que darme. Muchas gracias, Flor, por la generosidad de tu pregunta, de verdad. Yo te ponía
recién y lo decía medio en broma, pero también entre broma y broma, verdad asoma. Yo soy mucho, súper ñoño de mi parte, pero yo parezco como el Chapulín Colorado, porque mi abuela me enseña muchos dichos y yo siento que los dichos son lo mejor de la sabiduría popular, el sentido común. Y la verdad es que yo te decía que esto entre ser como, que me pasa a mí, esto de ser, por ejemplo, católica y feminista, es como, pero ¿cómo? ¿Eres católica y eres feminista? O sea, y en el fondo yo siento que la base del feminismo, bien entendido, tiene que ver con la dignidad, con la igualdad y con el respeto. Y te entiendo porque muchas veces, no sé si te puedo dar un consejo, porque en el fondo lo único que te puedo decir desde la máxima sororidad es que muchas veces yo me he sentido y he estado donde tú estás. Porque soy católica, porque soy devota de la Virgen María, porque me casé por la iglesia, porque adoro a mi marido, porque por muchas cosas que como que desde... Pero yo siento que finalmente, Flor, y quizás por ahí puede ir un poco mi súper humilde como quizás consejo, o más que consejo, mirada, yo creo que finalmente esto tiene que ver, como te decía, como con un ejercicio como de empatía y de amor, ¿ya? Súper, un beso a la Ame, que la veo ahí preciosa, mi niña linda. Es un ejercicio finalmente de empatía y de amor, porque, y que también tiene que ver mucho con algo que hablábamos, o sea, ese estereotipo de, que, ojo, que no digo que no las haya, o sea, puede haber efectivamente feministas que, porque hay muchos tipos, por eso ahí la Nico sabe mucho más que yo, ahí yo me declaro neófita y le paso a la Nico Darat la posta, pero absolutamente, pero hay muchos tipos de feminismo, hay muchas corrientes feministas, y algunas serán quizás más no sé si ocupar la palabra radicales, porque yo creo que es feminismo, y voy a explicar después brevemente por qué el feminismo en sí es radical. El feminismo tiene que ser radical, pero no radical en el sentido estereotipado de la palabra de quemémoslo todo, sino que en el sentido radical de la palabra de que necesitamos de construirnos para volver a construir. Necesitamos entender desde una mirada distinta, ¿verdad?, la igualdad de dignidades para poder construir una sociedad más justa. En ese sentido yo entiendo la radicalidad, no en el sentido como quemarlo todo, no así. Pero sí es una mirada, si te fijas, que existe también muy estereotipada del feminismo, y por eso yo te ponía esta imagen de que a mí me dolía mucho cuando en el fondo como que feminismo igual feminazi, ¿verdad? Y probablemente haya compañeras que pueden ser mucho más como, no sé cómo decirlo, porque no quiero en ningún caso sonar, por favor, ofensiva, pero quizás mucho más fundamentalistas, por decirlo de alguna manera, en sus postulados. Y también en ese sentido quizás muchas de sus protestas también son necesarias. Yo siento, y siempre lo he planteado, sí siento que a veces hay que tirar, y no es que justifique la violencia, eso también lo quiero dejar, pero no justifico ninguna forma de violencia, pero de repente hay que tirar un poco el tejo pasado para poder, o sea, las sufragistas también quemaron sostenes, también, o sea, fue necesario cuando dicen, no, es que las feministas de ahora que muestran las pechugas, yo no las mostraría, pero respeto a quien las quiera mostrar, porque entiendo que también está dentro de la misma lucha, pero por eso digo, o sea, muy desde el amor y desde el respeto, o sea, yo siento que en el fondo si tú das tu postura y la estás dando con respeto, siento que todos podemos construir. Yo siento que el llamado y a veces es difícil, por eso te digo que primero que todo me siento súper identificada por tus palabras, y por eso las agradezco mucho, es como no arrestarse, porque ya la sociedad misma lleva mucho rato restándonos, lleva mucho rato dejándonos en un segundo plano. Entonces yo siento que hay que tratar como de meterse en esos espacios, de ver desde dónde uno puede colaborar. Lore, ¿tú puedes escribir mi correo en el chat, porfa? Ya, mi correo es f.rodriguezpastene@uai.cl, pero para que quede escrito en el chat porque ahí me lo están pidiendo. Pero en el fondo, como te decía Flor, como sumarse, y probablemente en el fragor de la discusión ahí tú después juzgarás si es que después te restas o no, pero yo siento que la invitación es a sumarse, ver desde dónde tú puedes aportar, porque creo que, como muy bien decía la Nico, tiene que ser un trabajo súper colaborativo, súper en la co-construcción, porque finalmente tiene que ser un trabajo dialógico, si no va a resultar, si no van a haber acuerdos, no va a haber diálogo, porque esto como no podemos hacerlo, o sea, no podemos hacerlo solo las feministas, por decirlo, es como decían algunos de los cánticos de las marchas del 8M, o sea, que Chile se vuelva feminista, eso necesitamos, pero para eso se necesita diálogo, y para eso se necesita también, yo estoy de acuerdo contigo, mucho respeto. Yo me declaro feminista y amo a mis hombres, y porque los amo quiero que ellos también sean feministas. Creo que el feminismo nos hace bien a todos, bien entendido.
No sé si te sirve en algo, más una reflexión que un consejo, muy Sí, humilde. Flor. sí, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Había una pregunta más, Lolo? Se salió, Ah, ya. se tuvo que ir. Muchas gracias a todos por participar. Encuentro que la conversación está rica, podríamos seguir horas, pero siento que en función del tiempo quizás la FAI tiene otros compromisos. No sé si quedó alguna pregunta en el chat que no contesté, mi vida, porque no... Además de los múltiples saludos. Sí, lo dimos, es f.rodríguezpastele@uai.cl. Oye, no sé si están conectadas, pero a Nadia Concha, a Javier, a la Ceci Nostroza, al Manuel Delano, maravilloso, lindo, a la Nico Beretta, pucha, estoy aquí leyendo súper rápido el chat, a la Anabela que nos dejó tremendo aporte, a Pilar Durán, a la Anto Bocasi, Flor Toledo, que también me ayuda con el voto, gracias Flor, ahí vi tu voto por Vera también, a Ricardo Yanedel, pucha, no sé si alcanzo a leer todos, pero nada, o sea, al revés, gracias, la Silvia González, preciosa mi Silvi, bueno, a Mónica, ¿verdad? Sarita, Gracias, no, al revés, Sarita gracias a ustedes, al revés, de verdad, mi corazón súper agradecido por la paciencia, espero no haberlos aburrido, yo sé que a veces hablo mucho, mis alumnos me lo dicen, y hablo muy rápido, también me lo dicen, pero espero haber sido desde esta humilde trinchera un aporte para que estemos más conscientes, para que estemos más unidos, eso. Muchas gracias a ustedes, de verdad, y a la universidad por la oportunidad. Y al colectivo feminista, aguanten chiquillas y cuenten conmigo para lo que necesiten. Eso, gracias a todos por participar. Lore, ¿nos quedamos nosotros conectadas para coordinar? Sí. Un Gracias abrazo. a todos, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, cuídense. Nadia. Chao, gracias. Sí. Gracias. Se me arrancó. Gracias, Fabi. Gracias. Cuídense. Quería mandar un saludo nomás. Chao, Sí. Fabi. A Chile, chicas. Sigue la lucha. Un abrazo, Nadia, muchas gracias. Ya, bacán. Oye, tú Chao, Fabi. Chao, Manuel, hermoso, gracias por acompañarnos. Besitos, te pasaste. Muy Gracias. buena charla. Estupenda. Muchas gracias, Manu, querido. Gracias, Nico. Ahí la Nico Beretta me saluda también, se pasaron. Mónica, esta es la Gracias, última Palomita. charla del ciclo, pero vamos a crear más, yo creo que pronto. Ya, Loreto, tengo que agradecerte por toda tu gestión. La anterior Gracias. fue también extraordinaria. Sí, Yo la creo Loreto que y gracias. Millán, Hagamos esto es hincapié en los imposible. valores y esto tiene que cambiar y lo podemos hacer todas. Gracias. Gracias Gracias, a ti, que estés muy bien.